Bueno, Oscar, ¿cómo estás? Estoy, no te lo puedes ni imaginar, Dani. Ilusionado, estoy como un niño pequeño que se levanta por la mañana el día de Reyes. Primero porque tenía muchas ganas de estar contigo, porque te sigo y soy admirador tuya. Y luego esto de estar aquí en un plató, en una mesa, con los micrófonos, como tantas veces veo en los vídeos de Instagram y de YouTube. ¡Fua! Para mí es como un sueño hecho realidad, fíjate. Fíjate que yo te he visto entrar y me da la sensación de que vas a tener que repetir conmigo por tu cuenta y de muchas formas. Pues sabes que te diría que sí. Sí, 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 esta sensación me está encantando. qué guay, tío. Oye, ¿cómo te presentarías para que no te conozcan? Pues soy Óscar, soy el mayor de cuatro hermanos. Eh, Estoy casado. Tengo dos hijos, uno de 25 y otro de 23. Felizmente casado. Soy muy disfrutón de la vida, Dani. Me gusta mucho. Es de los grandes puntos positivos que creo que tengo de mi vida. El saber disfrutar de los momentos. Soy creativo e innovador. Me gusta mucho la creatividad y tengo mucha imaginación desde niña, desde muy niña. Me encanta no solamente todo lo relacionado con crear mundos y micromundos para mí, sino me encanta todo lo que es innovar y el poder volcar todo eso que tengo en mi cabeza y en mi imaginación, el plasmarlo. Soy una persona honesta y soy leal. Leal, escucho el mismo programa de radio desde hace 25 años. Tengo un entrenador personal que ya no me haría falta porque no lo estoy utilizando como debería y aún así sigo confiando en él y sigo estando con él. Sigo teniendo amigos, que voy conociendo amigos a lo largo de mi camino, amigos que van y vienen, pero sigo conservando los mismos amigos que he tenido prácticamente toda mi vida. Soy leal a los sitios que me gusta comer y que siempre he comido, siendo acudiendo a comer a sitios que hace a lo mejor 30 años o 35 años que sigo comiendo. Soy... creo que soy un buen compañero de camino. No soy muy buen amigo, en el sentido que soy dejado. Soy dejado como amigo, soy dejado como hijo, soy dejado como hermano y soy dejado incluso como padre. Dejado en el sentido que soy capaz de estar a lo mejor 2 semanas sin preguntarle a mi padre cómo estás, papá. ¿Qué pienso en él? Pienso a lo mejor en él un día sí y un día no. Con los amigos me ocurre algo parecido. Con los amigos soy dejado en el sentido, no soy un amigo de llamar continuamente. Pero soy especial en el sentido que soy capaz de hacer a lo mejor una nota de una servilleta, escribir una nota, hacer una foto y enviársela al amigo como para decir, me estoy acordando de ti. Soy hijo de un detective conocido y empresario, lo cual hace que la vida me haya resultado más fácil, quizás que para algunas personas, pero a la vez lo he tenido más complicado que muchas oportunidades que para tener cualquiera, porque he tenido que demostrar siempre. Y cuando tienes que demostrar siempre, te sales de lo que es la naturalidad, del ser natural, ¿no? Del poder trabajar y poder demostrar que eres Óscar y el cómo eres. Y eso, concretamente en nuestra profesión, me ha resultado más perjudicial que ventajoso. El ser hijo de, ¿no? En este caso, hijo de Manuel Rosa, que es el nombre de mi padre. La vida da muchas vueltas, los dos somos muy distintos, muy, muy distintos, y yo me he hecho mi propio camino. Me he ganado mi propia personalidad y la gente puede tener una idea de mí por cómo soy y por lo que yo he conseguido. Pero sí Mm. te digo, y te hago con franqueza, que el trabajar en una empresa familiar tiene sus ventajas y he tenido muchas ventajas. He estudiado fuera en Estados Unidos. Mi padre no me inculcó el ser detective privado. Mi padre siempre quiso que yo fuera hijo de directivo y que estudiara dirección y administración de empresas. Y así me formó. Y eso es una suerte de la vida. He tenido mucha suerte en la vida porque he tenido unas oportunidades que otros no han ¿Tú podido hiciste tener. administración y dirección de empresas? Sí, yo soy un detective privado únicamente desde el año 2008. Nada más, muy reciente. Mi ¿Sabes, padre, sabes que yo hice también ADE? sí, Sí.
Pues la mía es con la World University, Ujú, se llamaba Escuela Superior de Negocios, ujú. y entonces era un grado en Dirección y Administración de Empresas. Entonces era la mitad era en España y la otra mitad era en Estados Unidos, de Qué modo que tú guay. tenías dos grados. Conseguías el grado, la diplomatura en España y la diplomatura en Estados Unidos. Y a mí lo que me ha encantado siempre era el marketing, la comunicación, el mundo del cliente. Eso es lo que a mí me encantaba de la empresa, no de la profesión, de la empresa. Mi padre tiene una gran empresa y cuando mi padre en concreto tiene un perfil que es de los que ha sido empresario hecho a sí mismo, su complejo, su trauma, que es el que nos ha transmitido a los cuatro, es que no llegáramos a estar a la altura. Y cuando eres el mayor de cuatro hermanos, mi padre lo que quiere es que piensa que la vida te va a llevar a ser el futuro director general de la compañía, que así lo fui. Pero él quiere que estés preparado para eso. Y entonces, dentro de las oportunidades que te da como estudio, él quiere que dentro de la empresa tú empieces desde abajo. Y ahí es donde empiezan mis pequeños complejos. Es difícil, nunca he ido a mi empresa de hijo de, pero yo he empezado de mensajero. Y de mensajero empiezas a grabar notas simples del registro de la propiedad. Y de ahí pasas a un departamento de contabilidad. Y de ahí empiezas poco a poco a ir escalando, poco a poco. Y te vas dando cuenta en qué eres bueno y en qué no eres tan bueno. Pero mm, te das cuenta que a nivel de horarios no tienes el mismo horario que cualquiera. Tienes que cumplir más. Y Mm. si en cualquiera la media de hacer algo en concreto era 10, en tu caso tienes que demostrar que era 12 puntos, ¿no? Y mi vida cambia en Barcelona, Dani. Mi vida cambia en Barcelona. En aquel tiempo la empresa de mi padre, o nuestra empresa, era una empresa muy grande con muchas delegaciones y tiene una delegación en Barcelona. Y era una delegación donde se hacían informes comerciales. Y mi padre, dentro de ese aprendizaje que me hace, mi padre me dice que me venga a Barcelona y que me venga a Barcelona para aprender a hacer informes comerciales. Te hablo año 95, año 96. Y en aquel tiempo el único modo de poder hacer informes comerciales era llamar por teléfono. Tú tenías que llamar a una empresa o llamar a un autónomo. Hola, buenos días. Mire, soy Oscar Rosa, le llamo de una empresa de informes comerciales. ¿Me puede pasar con la persona encargada de dar informes comerciales? Y lo normal era que en aquel tiempo, hay que verlo con las gafas de aquel tiempo, las empresas tenían una persona asignada para dar informes comerciales de la empresa. Y un informe comercial, tú tenías una base, el nombre de la empresa, la dirección, cómo se llama el administrador, cuántos empleados tiene. Y tú le hacías una serie de preguntas. ¿Ustedes exactamente a qué se dedican? Y, señor Torres, me consta que ustedes están en la calle Rosselló, número 13, ¿es correcto? No, no, no es el número 13, es el número 26. Ah, disculpe, el cambio. Y imagino que usted es el accionista mayoritario de la empresa. Y ahí descubrí una parte de mí que yo no conocía. Y es que, primero, me encantaba el tema del teléfono y descubro que el teléfono es una herramienta increíble, muy potente para poder investigar. Te permite, a través de empatía, cambiar voces, obtener información. Es una maravilla, es un instrumento increíble. Y aquí estoy un año entero. Y un año entero que te reconozco que la primera llamada telefónica que hago me tiemblan las piernas, porque tengo además la mala suerte que la empresa a la que tengo que llamar es una persona del norte de España y tenemos que ver que España en aquel tiempo pues todavía había un grupo terrorista que todavía amenazaba y cuando llamas por teléfono con la mejor simpatía del mundo, con acento malagueño, con la voz temblando y llamas a una empresa del País Vasco para obtener datos, pues yo no sé cómo la persona que llamé por teléfono se pensó que yo era de algo extraña. Y todo lo que me dijo por teléfono, pues es de esas veces que te dan ganas de colgar, como colgué, pero te dan ganas de decir esto no es lo mío. Entonces, ahí es donde la vida te da esas oportunidades de decir, oye, hay una segunda oportunidad y hay una tercera, Ujú, y vas cogiendo tus trucos, tus habilidades, tus ujú. frases, las frases que mejor funcionan, y la clave de muchas cosas, como todo en la vida, y es la seguridad en ti mismo. Y cuando uno tiene seguridad en ti mismo, con el teléfono, ¡buah! No lo puedes ni imaginar lo que eres capaz de hacer. 100%, 100%. Tío, ahora que decías esto de, has resonado conmigo, mucho conmigo esto de el ser hijo de, ¿no? Porque yo cuando empecé en el mundo de detectives, no hace tanto como tú, pero era el hijo de a todo el mundo y además literalmente así, me llevó a un congreso y tal, no, es que es el hijo de Ramón. Ah, vale, es el hijo de Ramón, ¿no? Y es verdad que es algo que, bueno, es verdad que hoy en día, para bien o para mal, pero la gente me conoce como Daniel Fontanals por lo que haya hecho, le guste más o le guste menos, pero es algo mío personal, ¿no? Pero puedo empatizar mucho con la parte del ser el hijo de. Y luego, de todas formas, a mí
lo que te hizo tu padre de empezar desde abajo me parece muy correcto, porque al final, jope, yo creo que para dirigir algo tienes que entender todos los pasos que hay. Yo hablo con mucha gente, incluso gente que se está sacando la licencia y me dice, no, es que ya quiero montar una agencia directamente. Claro. Y yo lo veo muy complicado, lo desaconsejo completamente, porque al final, además el trabajo en calle, lo sabes tú que es muy particular y es como, bueno, es que si no sabes hacer un seguimiento, por ejemplo, yo monto una agencia mañana y contrato a un colaborador para que me haga un caso, quizás le echo la bronca porque ha perdido a un tío en la calle, cuando en realidad es al revés, quizás le tienes que echar la bronca porque no lo pierda. Claro. Pero claro, si no lo has hecho, no lo sabes. No lo vas a poder dirigir nunca, ¿no? Entonces, a mí toda esa parte me parece muy correcta. Aunque tengas un restaurante, es decir, si tuviese un restaurante, me pasaría por lo menos 6 meses de camarero, 6 meses de cocinero, etcétera, etcétera, para entender a cada persona. Y luego, tú al final, ¿cómo te has posicionado en el mercado de detectives? Porque claro, empezaste por allí. Verás, mi padre tiene la licencia 116. Es un detective desde las primeras licencias, Sí, sí. 116. ¿De qué año? Mi padre sería finales de los 70, principios de los 80, aproximadamente. Más finales de los 70, 78, 79 aproximadamente. Y mi padre, el destino, mi padre iba para ser reparador de coches. Para eso es para lo que estudia mi padre, reparación de coches. Y es lo que le gusta. Pero las cosas del destino acaba en una agencia de informes comerciales. Y cuando uno está en una agencia de informes comerciales, pues mi padre me imagino que llegaría un momento que diría, ostras, esto lo puedo hacer yo. Y ahí es donde se hace detective y tiene la licencia. ¿Qué ocurre con mi padre? Mi padre siempre dice a modo de broma que a él se le escapaban hasta las viejecitas cuando hacía una vigilancia o un seguimiento. Pero mi padre es un visionario. Mi padre decía, si tengo un cliente que me pide un informe comercial, yo no quiero una empresa que me pida un informe comercial, yo quiero 200 clientes que me pidan informes comerciales. Y mi padre, lo que se le mete en los años 80 en la cabeza es el crear una gran base de datos. Una gran base de datos que puedan consultar principalmente una base de datos de morosidad, que te diga si una empresa paga o no paga, o un particular paga o no paga. Y esos informes comerciales mezclados con esa base de datos de morosidad, él empieza a ofrecerlo a los primeros bancos que hay en Málaga. Y mi padre empieza a pensar en grande. Y cuando piensa en grande, mi padre piensa, esto lo voy a trasladar a Madrid. Y la empresa empieza a crecer. Y a crecer. Y la empresa llega un momento que tiene 300 empleados. Y es la época en la que yo me voy a estudiar a Estados Unidos, en la que yo estoy en Barcelona. Es una empresa que tiene delegaciones. 300 empleados. Sí. Pero no tenemos que ver la agencia como una agencia de detectives. Mi padre tiene la licencia de detective, 116, pero no funcionamos como una agencia de detectives. Ya. Me gustaría más vernos como una agencia de informes comerciales, Claro. más como una empresa de bases de datos de morosidad. Cualquier entidad bancaria trabajaba con nosotros. Todas las entidades Tú bancarias. sabes que yo a veces, por curiosidad, pregunto y digo, oye, y hablo con alguien y a veces pregunta, oye, ¿y cuál es la empresa más grande de detectives que hay en España, no? Y alguno, más de uno me ha dicho el nombre de vuestra empresa, ¿no? Nosotros somos 45 ahora mismo. 45 Sí. ahora. ¿Habéis sido 300 es el máximo? Hemos sido 300, es quizás uno de los picos más altos, Mm. pero llega un momento, en Madrid, por ejemplo, a mí que me encantaba el mundo del cliente, yo en Madrid podía tener un departamento de atención al cliente, solo de atención al cliente, yo era responsable de 6 personas en atención al cliente. 6 personas solo para atender a los clientes. Es una barbaridad. O sea, de hecho, para la persona que nos esté viendo, que quizás no conoce tanto el sector, porque pues, oye, empresas hay muy grandes, ¿no? Pero seguro, no sé qué, pero es que nosotros no nos parecemos en nada a eso. No. A ver, la inmensa mayoría de despachos, corrígeme si me equivoco, pero son muy de yo me lo guiso, yo me lo como. Sí, o sea, 4 o ¿sabes? 5 personas como máximo. 3, 4, 5 personas como máximo, si no menos. Y yo ya creo es que mucho. incluso la mayoría son de uno. Sí, ¿no? ya es mucho. Sí, son posiblemente uno. Yo creo que la mayoría son de uno. Me puedo equivocar, no sé. Pero es verdad que hablar de esos números me Sí. parece... Sí. Pero bueno, dentro de los números, los estadounidenses dicen que un empresario se tiene que arruinar una media de 3 veces. Y mi padre en aquel tiempo solo se había arruinado 2. Faltaba una. Y la tercera vez viene un maldito día que recibimos un fax en el departamento de comunicación de la empresa. El departamento de comunicación lo llevaban otras 5 personas. Yo llevaba 25 comerciales a mi cargo. Todo esto es para que veáis la magnitud que podía tener la empresa, que no era de detectives. O sea, podían pedir algún tipo de encargo, pero no ofrecíamos servicios de detective. Ese maldito fax era en el año 2000 y tenemos que visualizar el año 2000 como un tiempo en el que todo lo que era .es o .com llamaba la atención y las empresas de contenido, de capital riesgo, de inversión, se pensaban que todo lo que iba a ser una página web era una inversión. Y claro, Internet es el futuro, y fue el futuro. Pero se pensaba que una simple página web, por el simple hecho de tener visitas, ya costaba dinero. Como ahora con la IA. Más o menos, justo.
En aquel tiempo, uno de los competidores que teníamos era bueno, una empresa. Y en ese FAS que recibimos lo que indicaba es que una gran entidad bancaria había invertido dinero dentro de este competidor nuestro. Y este competidor nuestro, mi padre decía, competidor no de detective, de informes comerciales, mi padre decía, este competidor, que es más pequeño que nosotros, que tiene peor información, si esta entidad bancaria lo ha comprado por tanto, la mía, que tengo mejor información, yo tengo una visión más de información, de datos, la mía tiene que costar mucho más. Y ahí vino el error de mi padre. Mi padre se pone en manos de un broker que lo que hace es poner la empresa bonita para poder vender la empresa. Y mi padre dice, aquí el negocio no está en trabajar como llevo tantos años trabajando. El negocio está en poner la empresa bonita para que llegue un fondo de inversión y la compre. Y entonces ese broker dice, para poner la empresa bonita hace falta un superdirector general. Y contratamos al mejor director general que había en el mercado, de la competencia. Ese director general quería tener una adjunta que nos indica que tenemos que tener comerciales, pero no los que yo tenía, sino comerciales de muy alto nivel, y transforma la empresa por completo. Y en esa transformación de la empresa, y dentro de ese broker que empieza a conocer a inversores, se enamora de nosotros una entidad bancaria muy importante de Madrid. Y esto era el verano del año 2001. Y el verano del año 2001, la entidad bancaria nos dice, mira, os queremos, pero ahora viene el verano. Después del verano del año 2001, en septiembre, hablamos, pero todo firmado y mi padre estaba muy, muy, muy contento. Nosotros no éramos una multinacional, mi padre es el empresario. Todo invertido en esa apuesta, en que el fondo de inversión iba a llegar septiembre y nos iba a comprar. Todo invertido, ¿vale? Y llegaron las Torres Gemelas. Y cuando ocurrió de las Torres Gemelas, tenemos que verlo como se crea una gran incertidumbre económica en todo el mundo entero. Todo queda paralizado porque nadie sabe cómo va a reaccionar el mercado o qué va a ocurrir. Lo que ocurrió es que ese fondo de inversión de esa entidad bancaria nos dijo que no era el momento. Y de un día para otro, de ser 300 empleados, pasamos prácticamente a ser 20, 25 empleados. Y dentro de ese renacer que tuvimos que hacer, poco a poco pedir a los clientes que siguieran confiando en ti, nosotros ofrecíamos información comercial, confianza en definitiva. Cuando la situación económica de la empresa está en ese momento, los clientes te dicen, pero puedo seguir confiando en ti. Y aún así, muchos confiaron. Pero a mediados del año 2000, mi padre apuesta por los detectives privados. Y apuesta por un tipo de informe, por un tipo de producto, informe de solvencia, que tenía que estar realizado por detective privado. Entonces, toda la gran mayoría de los empleados de la empresa empezamos a estudiar la carrera de detective privado para poder firmar y poder elaborar y poder investigar como detectives privados. Un segundo que te interrumpa. Para la gente que nos ve, que es de fuera del mundo, ¿por qué eso solo lo podían hacer detectives privados? ¿O qué es como detectives privados lo que podemos hacer que no puede hacer el resto del mundo? Bueno, la gran novedad, que es un gran regalo para los detectives en España y que hay otros países del mundo como Italia que tienen una ley parecida, es del año 2008. ¿Qué ocurre en el año 2008? En el año 2008 tenemos una sentencia del Tribunal Supremo. Y esa sentencia del Tribunal Supremo, de Ramón Fernández Valverde, lo que indica es que el único profesional que puede investigar en España es un detective privado. En definitiva, y para que el que nos esté viendo desde fuera de España, ¿qué es investigar? Investigar es todo lo que no sea obtenido por una fuente pública. Es decir, todo lo que sea el incorporar o el aportar un dato personal de una persona física dentro de un informe, solamente lo puede hacer un detective privado. En España, según la Agencia de Protección de Datos, una agencia de informes comerciales puede obtener los datos de una fuente pública, del registro mercantil, ¿vale? Y yo puedo plasmar los informes del registro mercantil. ¿Puedo indicar el DNI del administrador? No, porque el DNI del administrador no aparece en el registro mercantil. ¿Puedo indicar el domicilio particular de un administrador? No. ¿Usted es una agencia de informes comerciales? No puede. Yo como detective sí puedo. Siempre que se cumpla una serie de requisitos como detectives para que el cliente nos pueda pedir el informe. Entonces, todo lo que sea un informe de solvencia o un informe de localización que lleva el localizar el domicilio del administrador, de un particular, la solvencia que pueda tener, es un tipo de información con datos personales que solamente el detective privado puede hacer. Por eso era fundamental que esas investigaciones las hiciéramos los detectives privados dentro de la empresa y que el informe estuviera firmado por detective privado. Esa es la gran diferencia y el gran valor añadido. Y ahí es cuando yo convierto al Óscar, que había hecho el máster en inteligencia competitiva, dirección de administración de empresas en España y en Estados Unidos. Ahí es cuando me convierto en detective privado, en ese momento. Año 2008. Qué guay.
Y, y a partir de aquí... A partir de ahí suceden, no sé si he hablado contigo, de los puntos que hablaba Steve Jobs en su discurso, en su famoso discurso. A partir de ahí es cuando me doy cuenta que empieza a unir los puntos. Y a partir de ahí entro en la junta directiva de la APDP, la Asociación Profesional de Detectives Privados de España, con la presidencia de Eva Grueso y con compañeros que conoces bien. Ahí aprendo mucho dentro de ese colectivo. Aprendo relaciones institucionales, relaciono empresas del sector, relaciono asociaciones de directores de seguridad. Aprendo qué es un acta hecha por un secretario en una junta, en una asamblea. Aprendes una serie de cosas. Y luego tengo la oportunidad, mi padre da en aquel tiempo clases en la Universidad de Sevilla y de Vigo. Y estando en Sevilla, en mitad de la clase, mi padre me hace un guiño y me dice que si yo quiero continuar la clase. De las 4 horas, mi padre me invita a que yo dé las 2 horas. Y esas 2 horas, Dani, yo me lo pasé como un niño pequeño en una hamburguesería. Loco, de contento. La sensación de explicar y dar clase y cómo reaccionan los alumnos, para mí quedó. Y hice lo mismo en Vigo. En Vigo ese año me dijo, Óscar, este año vas tú a Vigo. De Sevilla vino Vigo, luego vino Málaga, luego vino la Universidad de Juan Carlos, luego vino la Universidad de Salamanca. He dado clases a los Mossos de Escuadra, he dado clases en diferentes tipos de universidades y ahí aprendí otra línea de Óscar distinta que me encantaba y era todo relacionado con docencia. Y esos puntos que vas marcando, pues dentro, por ejemplo, de lo que es esa junta directiva de la asociación, pues coincide con un punto en el que la empresa apuesta por mí. Y como he estudiado en Estados Unidos, el inglés no se me da mal. Y me piden que de algún modo represente a la empresa fuera de los congresos internacionales de colectivos. Y empiezo a salir fuera. Yo además, perdón, antes de eso, o sea, la parte del Oscar profesor, que claro, yo te conocí a ti como mi profesor en la Universidad de Salamanca. Y es que además se te notaba que te encanta, tío. Se te notaba que te encanta porque esa sensación que creo que todos hemos tenido a lo largo de nuestra vida de encontrarse un profesor que dices, joder, o sea, quiere que aprenda y que apruebe también, ¿sabes? Sí. Y la verdad que esa vibra era muy guay, tío. Y yo creo que tanto yo como todos los que estábamos en clase en ese momento, todos los que habrás dado clase hasta el día de hoy, nos llevamos la misma vibra de ti, de corazón te lo digo. Yo te lo agradezco porque es parte del objetivo. Yo disfruto muchísimo cuando doy las clases. Si te digo que a veces llega a ser agotador, porque son 4, 8 o 12 horas, depende de qué tipo de universidad sea. Las clases tienes que prepararlas. Los tiempos han cambiado mucho a nivel de dar clase. Tú estabas en el límite, más o menos. Los tiempos en los últimos 3 años, 4 años ha cambiado una barbaridad. Sí. Ya todo es virtual. Y cuando das una clase virtual, cuando yo te doy a ti, está empezando el mundo virtual y encendíais la cámara. Pero yo te pillé por virtual, sí, ya. pues pillaste en virtual, pero encendíais la cámara. Sí. Era un momento que era al principio. Ahora das clase y los alumnos no suelen poner la cámara y tienen el micrófono apagado. Y entonces yo soy pasional, me encanta ver las caras y la clase. Entonces tienes que pensar que lo que son 2 horas en el mundo real dando clase, en el mundo virtual son 3. Claro. Porque yo tengo que contar más cosas. Porque cuando estás dando clase en presencial, tú ves las caras de los alumnos. Y hay uno que te pregunta y notas que uno y le dices y tal. Pero como es virtual y todos tienen la cámara apagada, tú estás hablando y cuando te quieres dar cuenta dices, bueno, ¿y ahora qué? Sí, es que... Y tienes que estar continuamente como preguntándole, eso una. Y luego sabes que son jóvenes y que el punto de atención está a los 45 minutos. Entonces continuamente tienes que estar con una cámara apagada y que tienen los móviles en la mano sí, y todo, sí. ya vamos. Es una sensación especial. Entonces ahí tienes otro de los puntos, la formación. Otro de los puntos es cuando empiezo a conocer detectives internacionales. Y esos detectives internacionales que voy conociendo en los congresos son los que luego me ayudarán a hacer los primeros artículos relacionados con detectives por el mundo. Eso me ayudará mucho a nivel de contactos. Entonces, uno de los detectives por el mundo que conozco es uno de Costa Rica. Es un detective que se llama Edwin Granados. Es de Costa Rica, experto en fraude. Pues lo que son los puntos de la vida, y eso te vas a dar cuenta, Dani, que funciona así. Este amigo hace 8 años me dice, Óscar, ¿quieres dar un congreso en República Dominicana? Porque hay una vacante que se ha quedado libre. Y yo digo que sí.
Y de República Dominicana, cuando das la charla, das la conferencia, te gusta estar en República Dominicana, te gusta la gente que conoces, te gusta la energía y te gusta dar la conferencia. Oye, Óscar, pues al año siguiente va a ser en México. Pues voy. Y al año siguiente va a ser en Colombia. Y entonces vas dando charlas y vas dando conferencias en distintas partes del mundo, vas conociendo sobre compliance, cumplimiento normativo, sobre fraude, sobre bajas, el desconocimiento que hay sobre detectives y vas hablando de detective, y vas viendo que, ostras, pues no se me da mal No. el dar charlas y el dar conferencia. Y eso te da seguridad en Claro. ti mismo y te da tablas para enfrentarte a tipos de congresos y para hablar de cosas que a lo mejor no es lo tuyo, no es lo fuerte, y aún así eres capaz de decir, "Ah, pues ya está, lo hago, ¿no? Hago una Ujú. charla o una conferencia sobre esto". Bueno, oye, lo primero que si tienes que volver a República Dominicana, igual ¿Cuento contigo? podemos estudiar el tema de un acompañante. Hombre, por Vale, eso supuesto. me encantaría. Por Te lo supuesto. pasarías, no te puedes imaginar la gente Hombre, que hay ya, ahí, yo me ¿eh? imagino, yo me imagino. Y después, no, es que realmente es eso, tío. Yo, además, que te he escuchado ya en varios congresos, sitios, clase, ahí te veo como un apasionado, ¿sabes? Alguien que le apasiona esto, además, bueno, ya sí que hablamos lo enlazamos con tu libro, ¿no? Porque hablabas de el cómo has ido recopilando historias de detectives por el mundo, pero también del mucho más atrás, ¿no? De toda esta historia de detectives. Sí, esto es algo que quizás los detectives más jóvenes quizás me puedan asociar más con eso, en la última etapa de Oscar, Ujú, relacionarla más con el Oscar que ha intentado rescatar los orígenes de la profesión ujú, y rescatar lo que es la historia. Y creo que es fundamental. En Estados Unidos, en Reino Unido, incluso en Francia, los primeros detectives privados están considerados como leyendas, claro. como iconos. Mm, Hay biografías, hay libros escritos sobre ellos, hay muchos libros de ensayo. Nosotros, quizás por nuestra cultura o por nuestra forma de ser, somos una profesión donde hay muy pocos libros de ensayo, muy pocos. Posiblemente te diría que hay 4 libros de ensayo, no hay más libros de ensayo en los últimos más de 150 años que tenemos la profesión, teniendo en cuenta que empezamos en el año 1875. Somos una profesión que muchos detectives privados han escrito novela, pero muy pocos se han dedicado a hacer lo que es el ensayo. mm, Este libro concreto, que se llama de Baker Street a Paseo de la Castellana, son casi 11 años de trabajo de investigación, de recopilar datos, de viajar mucho al pasado, de intentar averiguar mucho más. mm, El primer capítulo, por ejemplo, intento diferenciar muy bien lo que es la figura del detective de ficción o el literario del real. Oye, pues, por ejemplo, ¿vale? ¿Cuáles son las figuras? A finales de 1800, principios de 1900, ya existía Sherlock Holmes. ¿Vale? Pues, ¿cuándo se representó en España? ¿Vale? Pues la primera obra que se representó en España mm, fue en Barcelona. Oye, pues me propongo decir, oye, ¿quiénes eran los actores que hicieron eso? Pues eso es una labor de investigación que tienes que tirar de mm, periódicos, leer artículos, conseguir hasta el cartel de esa primera función, de la primera vez que Sherlock Holmes se representa en España. Pues como eso, intento hablar de los primeros, de Raffles, de Fantomas, de los primeros detectives privados o personajes villanos, que también había obras de teatro sobre ella. Pero luego lo que más he disfrutado es del segundo capítulo y es todo lo relacionado con cómo era la profesión antes del año 1951. que Los que es el nos estén año. escuchando tienen que saber eso, que la profesión en España está regulada desde el año 1951. O sea, somos a nivel mundial un referente por eso, porque en el resto de países hay muchos que nos han seguido, pero hay países a Que día, no. a día de hoy todavía Mm, que la profesión no está regulada. Entonces, el que estemos regulado, eso nos da una oportunidad de cara al cliente, al claro. cumplir una serie de normas y requisitos. Pero ¿cómo se llamaban aquellas agencias? Y como me gusta tanto la publicidad, la comunicación, el marketing, pues, oye, voy a intentar clasificar los anuncios y cómo se anunciaban. O sea, Y descubres, policía privada, ¿no? sí, 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 cómo se llamaban policías particulares o policías privados, porque lo que intentaban de algún modo eran cubrir las necesidades privadas de un modo privado. Ujú, Y claro, en esos primeros años en la que la profesión está empezando, lo habitual era que los propios policías, inspectores o ujú, comisarios, jubilados o retirados, montaran sus primeras agencias de detective. mm. Entonces, si tú eras una familia adinerada y dentro de tu familia adinerada ibas a contratar personal doméstico, pues a ti te interesaba saber ese personal doméstico que estoy contratando, cuál es el historial que tiene. ¿Este Ujú. hombre tiene antecedentes penales o no los tiene? ¿Dónde ha trabajado anteriormente? Yo quiero conocer... Perdona. Yo creo que. No, no, no quería interrumpir. Yo creo que has dado con la clave de el cómo.
cubrimos un papel fundamental en el ámbito privado de las personas, que es lo que yo tengo la obsesión que la gente conozca. O sea, yo hablábamos antes de la comida y yo empecé con esto para darlo a conocer, para que la gente supiese todo lo que puede hacer con un detective privado, todo lo que le es un problema, que piensa que no tiene solución y realmente sí que la tiene la solución, ¿no? Entonces, creo que es una parte fundamental esto que hacemos los detectives. Y si tuviésemos que tirar al pasado, porque yo me estoy leyendo tu libro y me estoy leyendo tu libro y he leído cosas antiguas y hay muchas cosas que sorprenden, ¿no? ¿Qué es lo que más te llama la atención? Porque yo incluso leí que había un detective que Caceneo era, que practicaba artes marciales en su despacho. Me estoy Bueno, has confundiendo. dado con la tecla, porque ya te lo habrán dicho. Tú sabes que tienes un parecido físico mucho a Enrique Cazanev. Eso creo que me lo dijiste tú en la última Pues comida. luego te enseñaré una foto que lo vas a ver. Tiene un gran parecido físico a ti. Fíjate que este Enrique Cazanev tiene un despacho en Barcelona. Su padre trabajaba en una agencia de informes comerciales. Y fíjate qué curiosidad tiene este hombre. La curiosidad que tiene es que no solamente tenía un ring de boxeo dentro del despacho, en una calle muy prestigiosa de Barcelona. Un ring de boxeo para que sus detectives pudieran entrenar. Qué barbaridad. Pero hacer fujitsu también, ¿vale? Y esgrima. Pero tiene una sala de meditación para que los agentes, antes de salir a la calle, pudieran hacer meditaciones. Tiene una sala especial, como si fuera un camerino de los teatros, con pelucas, pestañas, gafas, con todo tipo de disfraces. Tenemos que pensar que en el año 1925, hoy en día cuando vas a la calle todo el mundo viste igual, más o Mm, menos, ¿no? mm, Compramos casi todos en las mismas tiendas. sí. Pero antes, hace 100 años, depende del trabajo que tuvieras y depende de tu estatus social, pues había personas que vestían de un modo, vestían de otro. Depende de qué tipo de investigación hiciéramos, teníamos que disfrazarnos. Pues todos esos disfraces los tenía. Pero también lo que hace distinto a Enrique Cazanev es que primero no viene del mundo policial, no ha sido inspector de policía, ni ha sido comisario, estudiaba Derecho, había estudiado Derecho, sabía idiomas, o sea, sabía inglés, sabía francés, era una delegación de Scotland Yard en España, o sea, Scotland Yard contaba con él cuando estaban persiguiendo a lo mejor algún fugitivo y desembocaba en España. Y Scotland Yard es la policía de... Escocia, Ajá. escocesa. Y luego, de Reino Unido. Y luego tenía la capacidad del mundo del cliente. Y su tipo de cliente él no buscaba un particular. Él no quería una empresa pequeñita. Él iba y pensaba a lo grande. El pensar a lo grande lo han hecho muy pocos. Es quizás el modelo de Estados Unidos, como hacía Pinkerton o como hacía William Vance. Él iba a lo grande, a las asociaciones de bancos, a las asociaciones de hoteles, a las grandes empresas, a las grandes aseguradoras, a los grandes bancos. Ese era el tipo de cliente que tenía Enrique Cazanev. Y luego lo que lo hace mágico es que escribe el primer libro de ensayo de la profesión, que se llama Detectivismo Práctico. Ahora se ha cumplido un año. Salió en 1925. Daba charlas y conferencias, haciendo lo que tú haces, ¿vale? O sea, Ujú. divulgando y difundiendo la profesión. Yo eso lo dije en el evento este que tuvimos en Sevilla, que dije, jope, es que yo creo que realmente, si suena loco, pero si esta gente hubiese tenido la herramienta de TikTok para dar a conocer la profesión, la hubiesen utilizado. Totalmente. La hubiesen utilizado. Lo que pasa es que, claro, en la época, pues creo que lo primero que encuentras, ¿no? Son recortes de periódico, ¿no? O sea, lo más antiguo que Lo más pueda haber. antiguo, cuando tú quieres tirar del pasado, tú te tienes que basar, lo primero que te basas es de un anuncio Mm, del periódico. claro. Te puedes basar en entrevistas o en artículos, pero sobre todo te basas en anuncios de Anuncios, ¿no? publicidad. Claro. Anuncios que están publicados en periódicos, anuncios que están publicados en directorios o en anuarios. Entonces, un anuncio te puede decir, por ejemplo, lo averiguamos todo, discreción total, y te aparece una dirección. Y tú tienes el nombre de la agencia. Pero tú, Dani, te mueres de ganas de saber quién es el que está detrás de la agencia. Claro. Entonces, ya tienes el anuncio, tienes la dirección. Bueno, pues ahora tú empiezas a investigar sobre la dirección. Y entonces me encuentro con un D.F. ¿D.F. qué significa? Y en una entrevista me encuentro que en esa calle hay un detective que se llama Daniel.F. Y quiero saber el apellido. Y empiezas a tirar, Ujú, a tirar, hasta que descubres cómo se llama realmente el detective ujú. privado. Bueno, pues ya tengo uno. Y ahora sobre ese, pues quieres saber más. Y pides un certificado de nacimiento en el registro civil, y quieres saber si tuvo hijos, y quieres saber cuál fue el legado que tuvo, si la empresa siguió o no siguió, y luego descubres que hubo otro detective privado que compró la agencia que la continuó. Y eso, en definitiva, pues es Mm, investigar, ¿no?, el pasado. qué bueno. Y de todos estos 150 años, algo que te gustaría reseñar, algo curioso que pueda entender la gente. Lo más curioso de todo es
que si uno ve los servicios de detective que teníamos en el año 1875, con ese Daniel Freixa, que fue una de las primeras agencias conocidas, ¿no? O digamos agencia como las conocemos hoy, si uno ve los servicios que tenía y los ve comparado con hoy, no te creas que hay mucha diferencia. Prácticamente todo es lo mismo. Se llamaban informes de moralidad, eran los más típicos. Esos informes de moralidad eran pues, esos informes prelaborales, lo que hablábamos, por ejemplo, del personal de servicio. Pero, por ejemplo, había un tipo de informe que me encantaba que se llamaban informes prematrimoniales, y que era un informe prematrimonial. Yo tengo a mi mujer y tengo a mi hija, ¿vale? Que se llama Concepción, Conchi, y está saliendo con un chico y está enamorada de él. ¿Este chico quién es? Yo quiero saber de este chico cuál es el origen de su familia. Le está diciendo que no está casado, que no tiene hijos, pero esto es verdad o es mentira. A mi hija se ha enamorado de él y le está diciendo que es un superempresario, que tiene empresas, pero es verdad o es mentira. Dice vivir, o sea, realmente vive donde dice vivir. Entonces, esos informes prematrimoniales se llevaban mucho. Los informes de hijos. Entonces, esos informes para conocer la rutina y los hábitos de los hijos se llevaban mucho antes, pero también se llevaban hoy. O sea, yo vivo en un pueblo de Extremadura y mi hijo lo he mandado a estudiar a Salamanca o a Madrid y todos los meses le estoy pagando para el alquiler de la casa y para los estudios. Mi hijo está estudiando o no está estudiando. O sea, ¿y qué hace? O sea, ¿sale por la noche? ¿No sale por la noche? ¿Dónde está viviendo? Pues esos informes para conocer las rutinas y hábitos de los hijos. Había informes de inquilinos. Los informes de inquilinos los estamos haciendo hoy en día. Voy a alquilar mi vivienda a alguien. Oye, ¿a quién le voy a alquilar la vivienda? O ya lo tengo alquilado. ¿Está cumpliendo con todas las cláusulas que tengo en el contrato? ¿O hay algo que a lo mejor no cuadra? Los informes comerciales se hacían a finales de 1875, pero también ahora. Claro, al final yo creo que las necesidades humanas no cambian porque seguimos siendo humanos. Lo que cambia es la forma de resolverla, ¿no? Es decir, tú Has dado con la tecla. creo que con cualquier servicio, lo que pasa es que, claro, la tecnología ha permitido que otros sectores evolucionen de forma muy diferente, pues evidentemente no tiene nada que ver la necesidad de comunicarse como la resolvían hace 100 años que ahora, o sea, parece un planeta, un universo completamente distinto. Pero claro, al final, en cuanto a detectives, profesión la cual tampoco puede evolucionar mucho más por la tecnología porque legalmente estamos limitados. O sea, aunque mañana salga un dron que te pueda seguir y yo pueda comprar varios drones, no lo voy a poder utilizar porque no me lo va a permitir la propia ley, ¿no? Entonces, claro, al final me ha sorprendido mucho de primeras, pero en realidad pensándolo un poquito mejor, bueno, es que es lógico que los servicios se parezcan. Sí, es casi igual, pero tienes toda la razón. Fíjate que uno de los primeros detectives se supone que es Eugène Vidocq, de Francia. Hablamos del año 1830-1840. No existían las cámaras fotográficas. Él formaba a su equipo de detectives para que memorizaran fotográficamente en su cabeza cuando vigilaban a alguien y lo seguían. Para que el que nos vea, vamos a diferenciar entre vigilar, sería estar en un sitio estático esperando que algo ocurra, ¿no? Aparezca un coche, alguien salga de algún sitio, y seguimiento es que estamos en movimiento. Cuando ellos vigilaban o seguían, como no había cámaras fotográficas, tenían que memorizar todo. El investigado se ha cruzado con una persona mayor, tiene bigote, gafas, tiene unos 50 años aproximadamente, va acompañado de un perro, han cruzado por la calle Roselló hacia la izquierda. Todo tenían que memorizarlo para cuando llegaran al despacho plasmarlo todo dentro de un informe. Pero el detective privado, tienes razón, siempre hemos hecho en esencia lo mismo, ha sido por picos. O sea, cuando uno ve entrevistas y artículos de detectives privados en los últimos 100 años, notas como ha habido años que se ha llevado más los informes comerciales o el espionaje industrial, los informes de confianza de pareja, los informes de hijos, de rutinas de hijos. Pero lo que el detective privado siempre ha estado es acompañado de la tecnología. El detective privado siempre ha intentado estar a la última en cuanto a tecnología, de cámaras de fotos, en cámaras de vídeo. Pero claro, tenemos que imaginarnos a mediados de 1940, 1950... Imagínate qué tipo de cámaras de fotos tendrían que tener nuestros compañeros o nuestros colegas de entonces. Cómo de algún modo intentaban, que me imagino que habría todo tipo de trucos, ¿no? Ser lo más discretos posibles. Yo en el libro cuento una anécdota de un detective de Málaga que ya falleció, que me contaba que llevaba la cámara de vídeo, una cámara de vídeo que hoy la veríamos y sería, pues claro, un artefacto, ¿no? Sobre todo para alguien joven que la viera. Pues él tenía que hacer como que tenía el brazo escayolado, y dentro de ese brazo escayolado llevar la cámara con algún tipo de jersey o algo y de ese modo ir grabando con el brazo medio escayolado. Y me imagino que el ingenio
Pues Claro. que quizás el ingenio, todavía el detective privado siempre va muy acompañado de lo que es el ingenio, ¿no? Siempre hemos sido como muy, Claro. muy resolutivos. Pero dentro de esa resolución y ese resolutivo, pues estaba esa tecnología que ha ido avanzando con los años, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y hablando, después de volver al pasado, ahora estamos en 1925, iba a decir, en 2025. ¿Cómo te imaginas el futuro de los detectives? No me lo imagino muy distinto de cómo somos ahora. Vale. Creo que en esencia vienen tiempos ahora mismo. ¿Futuro nos vamos a 5 años? ¿A 10? ¿O a cuánto? Súbele a 20. Es que 20 cómo va a estar el mundo, Dani. Difícil Mm. saberlo, ¿eh? No Es que sé. claro, yo una de las cosas que digo cuando hablamos del tema de la profesión y tal, a ver, todas las profesiones, todas van a evolucionar. O sea, el mundo cada vez cambia más rápido. Es posible que, o sea, antes nuestros abuelos podían entrar a un trabajo con 20 años y jubilarse con 60. Está bien. Pero ahora la formación tiene que ser continua. Me da igual que seas médico, porque claro, es que antes vale, aprendías medicina y lo llevabas toda la vida porque era eso para lo que hacías. Pero es que ahora la medicina evoluciona tan rápido que el médico también se va a tener que seguir formando siempre. Entonces, nuestra profesión no va a quedar exenta, vas a tener que seguir cambiando. O sea, me da igual, si alguien que me está viendo que tiene 30, 35, 40 años, o sea, todo lo que te queda vas a tener que aprender, que seguir estando al día. Da igual que sea conforme a comunicación, que sea conforme a medios. Hombre, yo te decía, yo creo que la profesión de detective sí que la parte esa de que legalmente, por lo menos de momento, estamos limitados por el tema de tecnología, ¿no? Por mucho que haya tecnologías, o sea, creo que muchas cosas, para todo lo que sea seguimientos, por ejemplo, siempre vamos a depender de las horas hombre, o sea, de las horas de una persona. Yo al final, claro, muchos sectores han evolucionado mucho y se han hecho más baratos y más accesibles, porque al final, si yo tenía antes en una fábrica 100 personas y ahora solo tengo que tener 5 con maquinaria, puedo sacar mi producto mucho más barato. Pero al final, casi siempre vas a necesitar una persona siguiendo a otra en ese tipo de casos. ¿Me explico? Totalmente. Tienes razón, pero creo que la tecnología está cambiando tanto. ¿Has oído hablar, por ejemplo, de Watson? No Watson, el de Sherlock Holmes. La tecnología Watson, No. lo que te voy a hablar lleva ya como 8 años aproximadamente. Y con la inteligencia artificial me imagino que los números que te voy a dar son mucho mayores todavía. La tecnología Watson es la segunda parte de lo que era Deep Blue. Deep Blue llegó a ganar hasta 3 veces o 4 veces Ese sí lo al, escuché. al mejor Sí, campeón de ajedrez. ese sí lo escuché. Pero luego llega la tecnología Watson. Y Watson, en Estados Unidos, por ejemplo, la carrera de Derecho, que era una carrera histórica en la que muchas personas querían apuntarse a Derecho, por primera vez de los últimos años, la gente está bajando el interés por apuntarse a hacer Derecho. ¿Por qué? Porque la tecnología Watson es capaz de milésimas de segundo Mm, de darte la resolución de por dónde debes de ir, por dónde debe ir el procedimiento, mm, qué jurisprudencia hay, qué sentencias hay. mm. Y esto lo aplicas ya, por ejemplo, a la medicina. La Claro. medicina, escuché hace una semana o 2 semanas, cómo es capaz de predecirte un tumor o cómo es capaz de predecirte por un análisis del ojo, de la sangre o de cualquier tipo de análisis especial de tu cuerpo, predecirte, digamos, una enfermedad. Y eso será cierto. La tecnología en la medicina y en el derecho ya es una realidad. ¿Cómo podremos aplicar esto al detective privado? Confío en que la profesión de detective privado existirá siempre. Ujú. En los Sí, últimos sin años duda. es increíble el número de detectives que se han apuntado. Imagino una profesión con más detectives de los que estamos. Y sí me los veo como muy aliados con la tecnología. Yo sí me Ujú. imagino esos aparatos, por no decir el nombre, que son así redondos, que son capaces de barrerte como si fuera un robot en la cocina y en Mm. el salón. Pues tú imagínate que tienes que hacer una vigilancia a alguien. Y a lo mejor es algo tan sumamente pequeño que es capaz de estar haciendo así y te está detectando cuando alguien ha salido, no sé. Me Ujú. imagino una tecnología así. Claro, o sea, por ponernos a imaginar, yo he pensado otro día, ¿no? Puedo poner una cámara dentro de un coche y yo estar haciendo otra absolutamente cosa que con inteligencia artificial me reconozca la cara, ¿no? Reconocimiento Exacto. facial y me diga, oye, que ha salido el tío, ahora sí despierta, ¿no? No tienes que estar mirando todo el rato. Eso es. Sí, pero bueno, aún así Bueno, en ese caso sí, ¿no? Pero creo que hay muchas cosas que, como... Bueno, al final, ¿qué dice la ley respecto a esto? Dice que solo podemos utilizar tecnología lo estrictamente necesario, ¿no? Sí, Resumidas cuentas. tiene que ser proporcional. A eso voy, ¿Vale? O a sea, eso voy. tiene que haber una relación, tiene que haber una relación, digamos, proporcional para poder utilizar, pues, principalmente un GPS, ¿no? Claro, pero por ejemplo, el tema del GPS, ¿no? Que yo, por ejemplo, te dicen los reales, ¿no? No deberías estar utilizando un GPS si lo puedes seguir tú. Aunque yo sí es que por una cosa que es, vamos a ver, el GPS, no porque yo lo utilice, porque no lo hago, pero el GPS solo me está dando un punto en un mapa. Ujú. Si yo le sigo, estoy viendo mucho más.
Claro. No solo dónde está, sino estoy viendo, evidentemente, pues con quién está, qué está haciendo dentro del coche, etcétera, Exacto. etcétera, ¿no? Entonces, que te vulnere más que menos por ponerte un GPS, no saco nada más que no sea siguiéndote, ¿no? Pero sí creo eso, por ejemplo, que aunque inventes un dron que te pueda seguir y hacerte fotos, no creo que nos lo dejen utilizar. No, no. Sobre lo del GPS, pues tampoco entrar mucho en polémica. También imagínate que estamos siguiendo a alguien con un coche y que la persona que estamos siguiendo es un tipo que coge la autopista o la autovía y se pone a Sí, 180, sí, 190 por hora. 100%, O, 100%. o es un tipo que vive en una montaña, que el camino es prácticamente inaccesible y Ujú. que o bien lo sigues muy de cerca y te va a ver y se va a notar que lo está siguiendo, o bien el único modo que tienes es este, ¿no? Es No, hacerlo no, mediante... 100%. El tema de proporcionalidad, 100% de acuerdo. Yo me refería a cómo, aunque avance mucho la tecnología, la parte de seguimiento va a seguir sin ser escalable de nuestra parte. Totalmente. Vale. Luego, evidentemente, pues oye, podrás utilizarlo para. El otro día hablaba con unos detectives que me decían que lo utilizaban mucho para redactar, etcétera, etcétera. Claro. Seguro que nos puede preparar una investigación, seguro que te puede ayudar muchísimo, ¿no? Y eso Sí, es un. por ejemplo, el detectar a alguien y me imagino pues unas gafas especiales y estás viendo al investigado y es capaz en segundos de haberte buscado toda la información que tenga él en redes sociales, en fuentes Claro. abiertas, cruzarte información y decirte Mm, pues de las personas que están en la calle qué relación puedan tener con él, mm. si tienen empresas en común, si son vecinos en redes sociales o qué tipo de Sí, vinculación sí. puede haber, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pues yo, bueno, yo hilándolo con lo que te decía, ¿no? Que para mí hablando del futuro de los detectives, para mí mi obsesión, ¿no? Es que todo el mundo conozca esta profesión. En ese aspecto estoy seguro de que vamos a llegar. Creo que a día de hoy la gente ya sí que está empezando a sonarle esto del detective, está empezando a conocerlo ya. Hostia, sí, he visto un TikTok o he visto no sé qué, pero aún así, de momento, o sea, hay un montón de usos que la gente cada día más se sigue enterando Ujú. de para qué sirve esto, ¿no? Porque además hay muchísimos usos. Yo, por ejemplo, sacaba los vídeos con David Rodrigo, ¿no? El tema de las pruebas de paternidad y todo lo demás. Ah, que con un detective puedo saber quién es el padre de mi hijo. O si mi exmarido consume tóxicos cuando está con el niño, ¿no? Por todo el tema de este tipo de pruebas de desechos orgánicos. Claro, cada día salen cosas, cada día la gente se sigue enterando. Y yo sí creo que ese es el futuro. Que la gente tenga claro, o mínimo, nuestros básicos para lo que hacemos. O que tenga claro que cuando no sabe algo tiene que ir a hacerle la consulta a un detective. Igual que pasa con el abogado. La gente tiene muy claro cuando tiene un problema legal, va al abogado y le pregunta, ¿se puede hacer algo o no? Porque yo no sé, dígame usted. Creo que conseguiremos que pase esto con el detective. Ah, que no se puede hacer porque no es legítimo. Ah, que no se puede hacer porque biológica o de la forma que sea no casa. Perfecto. Pero creo que sí conseguiremos el ponernos como una de las profesiones referentes en cuanto a tengo clara mi solución cuando tengo este tipo de problema. Pues mira, Dani, ¿me vas a dejar que te haga la pelota? Mm, Durante 20 segundos nada más. Preferiría que me critiques. No. Tú tienes mucho que ver con todo esto, porque al igual que hacía Enrique Cazanev, tú te has encargado de difundir y de divulgar la profesión. Y eso no cabe duda que eso nos ayuda a todos. Si tú me preguntaras ahora mismo cómo se llama tu agencia, yo no sé cómo se llama tu agencia. Porque es que no te he visto un solo vídeo tuyo, por ejemplo, que hayas dicho, hola, ¿qué tal? Me llamo Daniel Fontanals, esta es mi agencia, este es mi número de teléfono. Al igual que hacía Enrique Cazanev. Su libro se llama Detectivismo Práctico. Cuando daba una conferencia, él no hablaba de su agencia, hablaba de la profesión. Porque lo que siempre entendió es que la profesión, si la divulgo y la difundo, todo el mundo la va a conocer y nos vamos a beneficiar todos. 100%. Pero yo también. Mira, hace muchos años un director general, te he contado que me encantaba el mundo del cliente. Yo tenía 20 y tantos años, Dani. Y entonces este director general me dice, Óscar, si tú te vas a una isla y la mitad de la isla sabe lo que es el calzado y la otra mitad no sabe lo que es el calzado, ¿tú a quién le vendes primero? Y yo tenía 20 y tantos años, Dani, pasional, no te lo puedes ni imaginar. Yo digo, yo vendo primero los zapatos a los que no tienen zapatos. Claro, voy a vender zapatos como si no costaran. Y él me dijo, no, Óscar, primero vas a vender zapatos a los que ya saben lo que es el calzado. Ostras, yo dije, es verdad, claro. Porque ya sabe lo que es el calzado. Es más fácil vendérselo. Ujú. El que no lo tiene, tienes que explicarle primero pie sin Sí, zapato, pie sí, duro, sí, pie duele, sí. herida, no herida. Ah, es verdad. Ujú, Tenemos todo un mercado entero de indígenas que no saben lo que es el calzado. ujú. Y tú estás explicando Sí. las ventajas de utilizar calzado. Entonces, a todos los que vendemos calzado, eso nos interesa. A Ujú. todos. Eso, una. Y dos,
te quería decir algo por lo de antes. Ahora viene lo del peloteo. Tu padre estaría muy orgulloso de ti. Y tú sabes que tu padre en estos momentos sería conocido como el padre de Daniel Fontanals. Porque No. a mi padre le ha pasado. Yo ya no soy, dejé de ser el hijo de Manuel Rosa, lo soy. Y muy orgulloso de mi padre. Pero él se llena de orgullo cuando le dicen, tú eres el padre de Óscar Rosa. Y tu padre, en estos momentos, en lo que Dani es Dani, tu padre será conocido como, tú eres Ramón, Fontanals, como Daniel. Sí, sí, sí. Pues Eres eso no así. lo había yo pensado. Y entonces a nivel de redes sociales, yo me iría a David Rodrigo, me iría, hay una detective privado en Alcázar de San Juan que se llama Saez Detectives. Hay una detective que se llama Sandra Lozcano. Nuestra compañera Arantxa Bustos tiene un podcast que se llama La periodista y la detective. O David Rodrigo, que ya lo hemos hablado. Ninguno de ellos, cuando hablan de detective, no hay ninguno de ellos que diga, este es el nombre de mi agencia, llámame por teléfono. Y de esos hay muchos en redes sociales, de los poquitos que somos. Hay muchos en redes sociales que comunican de manera unidireccional. Esta es mi agencia, este es mi teléfono, con una diapositiva muy bonita. Y hay 5 visualizaciones que le han dado a me gusta, que es su papá, su mamá, su vecino, su amigo y su chico. Ya está. Creo que la comunicación, si queremos comunicar en redes, el único modo es dar a conocer la profesión. Y esto se nota, lo notamos en el mercado, porque cuando damos a conocer la profesión es cuando nos entra más trabajo. Porque nosotros históricamente hemos vivido de el cliente que ha acudido a la agencia de detectives por una necesidad, mi marido, mi mujer, mi hijo, mi documento, mi empleado, o alguien ha difundido y ha dicho qué es lo que hacemos, y es en ese momento cuando dices, ostras, esto es lo que me interesa. Quiero un informe comercial de un cliente, que no lo conozco de nada, quiero tomar la decisión. O tengo un cliente que me debe dinero y quiero recuperar el dinero, quiero un informe de solvencia. O estoy preocupado por los hábitos de mi hijo. O quiero conocer mejor al inquilino que voy a tener. Entonces creo que me meto, no he hablado de mi podcast, pero también difundo la profesión cada vez que puedo. En mi podcast en ningún momento he dicho, por ejemplo, cómo se llama mi agencia. Y muchos de los oyentes que tengo seguramente dirán, ¿cómo se llama la agencia de Óscar? No lo saben, porque no es el objetivo. Mi objetivo es darla a conocer y difundirla. Ni siquiera creo que el objetivo mío sea que me entre trabajo y que venga el cliente. Paradójicamente, cuando quieres aportar al mundo, el mundo te devuelve más que cuando solo quieres sacar. Totalmente. Paradójicamente, ¿no? Totalmente. Y yo realmente, sí, realmente creo que, bueno, aparte de que es la nueva comunicación, ¿no? A mí, que no lo hago por eso, pero sí que creo que la gente, no sé quién le escuché la frase que me gustó mucho, ¿no? Que decía, la gente te quiere comprar pero no quiere que le vendas. Esto es lo que pasa hoy en día. Quiero ver algo, hostia, me interesa, ¿no? Me meto ya en el rollo. No quiero que me estés todo el rato contando tu publicidad. O sea, la gente quiere que, oye, le aportes valor, le entretengas, todo lo que conlleva hoy en día las redes sociales, ¿no? Y como te digo, yo creo que cuando haces algo por aportar, al final creo que la única forma de hacerlo, mira, yo me he tirado un año entero subiendo vídeos que no veía nadie. Un año de 3 vídeos por día, que un vídeo parece que no, pero tardas tiempo en pensarlo, en hacerlo, etcétera, etcétera. Las semanas que estaba más cansado, las que estaba menos, las que estaba súper cansado, las que tenía mucho trabajo, llegar a mi casa a las tantas de la noche a hacerlo, enfermo, con mal de amores, sin mal de amores. Y lo he hecho durante un año, vídeos que no veía nadie. ¿Por qué he seguido? Porque yo no solo me apasionaba, sino que sabía que en un momento dado esto iba a subir, ¿no? ¿Qué te quiero decir? Que el que lo hace por el dinero, y esto lo puedes aplicar a cualquier otro sector en la vida, el que lo hace por un objetivo mundano, cuando se levanta un día por la mañana y no tiene ganas, ese dinero no es suficiente incentivo para seguir adelante con ello. Esa promesa futura, ¿no? El Lamborghini. Esa promesa futura no es suficiente, pero cuando te apasiona algo, por eso me gustas tanto tú, porque eres un apasionado, cuando te apasiona algo, lo haces porque lo quieres hacer. Y entonces las cosas llegan. Y un día ese resultado viene. Pero si no, se queda uno a medias, ¿no? Sí, tienes toda razón. Y esto tiene un componente, porque yo te doy las gracias. Porque de la manera que hablas, y me siento muy orgulloso que hables así de la profesión. O sea, me siento orgulloso de los miles de visualizaciones que puedas tener. Me siento orgulloso que lo que puedan ver es a ti, ¿no? Me siento orgulloso de ser detective privado. Lo que no me gustaría por nada del mundo es que alguien hiciera vídeos o hiciera tal y yo dijera, no me pasa eso en absoluto. Pero sí te digo que o bien
me encantaría que un día pudiéramos juntarnos los 5, ¿no? Quizás o los 6, que intentamos difundir y divulgar la profesión, porque yo creo que algo nos merecemos. Algo, no te digo de merecernos de una comida o una cena, que sería genial, y además que todos somos de distintos sitios. Algo a nivel del colectivo. O sea, creo que me encanta ser detective privado, me siento muy orgulloso y tengo muy buenos compañeros y hay gente maravillosa. O sea, gente maravillosa y detectives maravillosos, ¿vale? Pero creo que a nivel de colectivo se tienen que empezar a dar mérito a aquellas personas que hacen algo distinto. Y esto... Creo que ya se está empezando a dar, ¿eh? Yo, por ejemplo, cuando este año para el Congreso de Valencia nos llamaron para decir, oye, vamos a hacer algo con vosotros, ¿no? Todo eso desde el Colegio de Cataluña también lo hemos hecho, oye, vamos a hacer una charla, etcétera, etcétera. Creo que se está empezando a entender y a reconocer que esto es algo clave, ¿no? Y eso así con cualquiera de esos sectores, que se tiene que hacer con responsabilidad, evidentemente, pero más en nuestra profesión con responsabilidad, pero que se tiene que hacer. Yo, hostia, que me digas estas palabras, Oscar, te lo digo de corazón, es que, mira, me sacan los colores, o sea, es que no puedo, de verdad que no te puedo escribir lo que es para mí que me digas esto y más tú por ser tú, ¿no? Que me digas, oye, qué bueno que tú estés representando a la profesión. Porque yo realmente jope, te lo decía antes, o sea, yo lo hago con esfuerzo, lo hago que no todo el mundo tiene por qué tener la misma opinión que yo. Y, jope, realmente cuando a mí, te hacía la pincelada antes, ¿no? Pero cuando me critica a alguien que no conozco, es que realmente no, o sea, no llega a mí, ¿no? Es como si tuviese una pantalla de acero, de cristal enorme, no llega a mí, pero es verdad que cuando a mí me hacen algunas críticas en la profesión, no es que me afecta a nivel personal, pero sí que pienso, jope, tío, jope, yo, me puedes creer o no, pero lo estoy haciendo por vosotros también. Bueno, yo creo, primero yo te diría que no es contigo, personalmente. O sea, eso es algo que como humanos nos pasa. Es muy difícil diferenciar en que esto no, o sea, no Ya. es conmigo personal. O sea, si a lo mejor ni siquiera han hablado contigo nunca, Mm, solamente un segundo, o sea, no es algo. Lo que ocurre, Dani, es que nosotros somos detectives privados. Nosotros no somos comunicadores. Otra cosa es que se nos dé bien. Pero nosotros no tenemos por qué ser expertos en dar conferencias, en dar charlas mm, o en ponernos delante de un micrófono para hablar, porque somos detectives privados. Lo que nos tiene que gustar es otro tipo de cosas distintas. Es el crear clientes, hacer vigilancias, hacer seguimientos. ¿Y qué ocurre? Que destacas de algún modo. Yo creo que eso es lo que ocurre, que destacas de algún modo. Y el humano pasa eso. Le pasará a los grandes magos que hay, al mago pop, por poner un ejemplo, le pasará a los grandes actores que llaman la atención, a los nuevos músicos que hay, a los pintores, a los poetas o escritores que han hecho así con una varita mágica. ¡Cling! Alguien les ha hecho así. Y al ser distintos, pues es normal que los de su tribu, mm. pues lo miren como con una especie de... no quiero decir la palabra. Lo miran con una especie como de recelo especial. Yo creo que es más eso. Yo quiero pensar realmente que conforme pase el tiempo, bueno, creo que ya está pasando, ¿no? Te decía antes, jope, o sea, empecé hace 2 años a salir en podcast, a hacer vídeos y para alguno parecía el apocalipsis y al final han pasado 2 años más y no solo seguimos trabajando normal, sino que tenemos mucho más trabajo, ¿no? Pero creo que con el tiempo uno se acostumbra, ¿no? A que no es ese miedo, creo que es normal que todos tengamos miedo a... No, no, no creo que sea una cuestión de recelo, Oscar, de verdad, ¿eh? Creo que al final, pues las cosas nuevas a veces las asustan, pero de todo se puede sacar algo bueno si se hace con responsabilidad y por el bien de todos, ¿sabes? Sí, mira, conforme estamos hablando me ha venido algo a la mente. Tú no desvelas No. nada especial, pero te quiero contar algo que leí el otro día. Eres más joven, pero a mediados de los 90 había un programa de televisión donde salía un mago y salía enmascarado, no quería que se le viera la cara. Y el tipo lo que hacía era desvelar todos los trucos de Claro, magia. O sea, se ponía el truco de magia y luego te contaba cómo lo había hecho. No te puedes ni imaginar, todos los claro, magos del mundo lo querían claro, matar, todos. normal. Bueno, tú sabes que durante 2 años el pico de personas interesadas en estudiar magia, en hacer magia, en ir a show de magia, en sacar entradas, era más que nunca. Hubo como ¿Sí? una fiebre especial, claro, porque el hecho de que la gente viera eso y decía, ostras, yo quiero ver más. Ahora quiero verlo porque lo que quiero es verlo ahora y ya sé por detrás cómo se hace. Y, y tú no desvelas nada, ni cuentas nada, pero Ujú. fíjate lo que es el ejemplo a nivel de difundir y divulgar.
Hombre, a nosotros yo creo que nos vendía de maravilla una serie tipo... Tú sabes, por ejemplo, cuando salió Karate Kid. Sí, 1000 por 1000. Cuando sale Karate Kid, la gente dice, mamá, mamá, ya sé lo que quiere hacer mamá. Sí, Olvídate. 100%. No quiero hacer arte, no, mamá, no quiero dibujar. Lo que quiero es 100%. hacer karate. Cuando se vio la serie de Periodistas, hace muchos años, se vio una serie que se llamaba Periodistas, que estaba de maravilla la serie. ¿No te puedes imaginar? La gente decía, mamá, ya sé lo que quiero hacer. Olvídate de todo lo que te he dicho hasta ahora. He estado equivocada o he estado equivocado. Quiero ser periodista. Pues nos falta eso, nos falta, y lo estamos haciendo bien. Creo que vamos por el camino. La gente cada vez más está conociendo, porque el único modo que la gente pueda contratarnos es que entienda lo que hacemos. Entonces, como somos muy poquitos, no tenemos una fuerza tremenda, no podemos salir en programas de prime time por la televisión de noche presentándonos y contando lo que hacemos y que millones de personas puedan ver todos los días. Ah, ahora lo entiendo. Y cada uno, con su pequeña parcela, pues hace lo que puede. Un podcast, un libro, una revista, una conferencia, una charla, etcétera, ¿no? Claro, ¿no? Efectivamente, la parte de la pequeña parcela, o sea, realmente creo que para que yo esté hoy aquí hablando con un micro, o sea, le tengo que agradecer a toda la gente con la que yo trabajo todos los días, pero si yo no podría estar haciendo esto. No sé si me explico. O sea, totalmente. Que al final creo que es como un beneficio para el sector, que tiene que haber como, o sea, una punta de lanza, efectivamente, ¿no? Que pueden ser esos vídeos que llegan a millones de personas, pero que realmente creo que es un camino que nos interesa a todos y que tenemos que hacer todos. O sea, para que yo esté hoy aquí, tengo que tener a alguien en la calle que está haciendo su trabajo. Claro. Porque si no, no podría estar hoy aquí, o mañana me iba a reconocer a alguien cuando vaya a hacer ese tipo. Todavía me lo siguen preguntando mucho eso. Oye, ¿y no te da cosa que te pillen? Bueno, es que ya tengo equipo para esto, ¿no? Y tener toda esa gente además con la que me apoyo todos los días. O sea que sí, claro. Bueno, yo creo que tienes toda la razón, y es que históricamente hemos sido una profesión muy vinculada con la discreción, con el anonimato. Yo recuerdo entrevistas de los años 80 y 90 en la televisión, y cuando salía un detective privado, primero, nunca decían el nombre real. Hoy tenemos con todos nosotros un detective privado que ha elegido como nombre Johnny. Y Johnny salía con la cara difuminada, con la cara del revés, o con una careta. Y entonces, cuando salía con una careta, hablando con la voz difuminada, pues la persona que lo estaba viendo transmitía seriedad ni transmitía confianza. Es decir, me meto en un despacho con este tío y me asesina. Exacto. Entonces, muchos han tenido como ese recelo de decir, no, es que en mi profesión no quiero que me reconozcan por la calle. Y siempre hemos estado como muy vinculados, ¿no? con esa discreción y con ese anonimato. En el libro cuento un par de anécdotas. Hay una detective de aquí de Barcelona que se llamaba Mercedes Romera. Es la tercera mujer detective privado con licencia. Y entonces ella cuenta la anécdota que la noche antes va al programa de Mercedes Milá, que es una presentadora de televisión, y la está entrevistando y le hace todo tipo de preguntas que nos hacen a los detectives. Y Mercedes Milá, imagino que muy contenta de todas las preguntas que le hacen. Bueno, pues Mercedes Romera, al día siguiente, está haciendo un seguimiento a alguien aquí en Barcelona. Y va por la calle y el seguimiento lo va haciendo andando. Y de repente se viene para ella una señora. Mercedes, usted es la detective de la televisión, usted es la detective de la televisión. Y ella se quería morir. Quería decir, tierra, trágame, tierra, trágame. Imagino que es un poco evitar esto, por una parte, pero cuando uno tira de hemeroteca y tira de entrevistas, a los detectives siempre nos han hecho entrevistas. Siempre con las mismas preguntas, eso sí. Pero que históricamente hemos estado en programas de televisión, nos han hecho entrevistas, hemos hecho artículos y hemos intentado decir, oye, os voy a contar, que no somos como las películas, que hacemos esto y lo otro, oye, que no, que hay que estudiar esto, que no podemos hacer esto, ¿no? De algún modo, ¿no? Pues oye, ¿sabes que a mí muchas veces la gente que me reconoce por la calle y me quiere hablar, me habla como así muy bajito? Sí, vaya que no sea que estés investigando a alguien, ¿no? Claro. Y que digo, no, háblame si no... Pero, o me hablan después, ¿no? Por redes. Oye, te he visto hoy, pero por si estabas siguiendo a alguien no te he querido decir nada, ¿no? Y bueno, a ver, lo agradezco, pero la verdad que ya no hago prácticamente trabajo de callo, o sea que me pueden hablar, pero bueno, me imagino la anécdota de esta pobre... Sí, hay como varios que lo han contado, pero yo la primera vez que lo escuché me reía. Hombre, yo he vivido algo similar, y es que yo nunca he tenido reparo en decir lo que me dedico. Yo puedo presumir que no he hecho muchas vigilancias y muchos seguimientos. No me da vergüenza decirlo. O sea, sé que puede haber algunos o algunas de pensar que
que soy como menos detective o que soy un detective con pegatina por no haber hecho tantas vigilancias o seguimientos. Entonces no tengo reparo en decir a qué me dedico. Y como Claro. soy sociable y extrovertido, pues, hombre, no lo voy anunciando por la calle. Pero si te conozco, pues a la tercera vez que me dices a qué me dedico, no tengo reparo en decirte a qué me dedico. Y entonces es en un gimnasio muy cerca de donde yo trabajaba. De modo que el entrenador que tú ves todos los días, pues ya sabe a qué te dedicas. Y no me cabe duda que cuando yo paso, pues le iba diciendo a los compañeros, este es detective. ¿Por qué? Porque llama la atención. Sí, sí. Porque hay profesiones que no sé, pues te decía mago, pues ostras, es que este es mago. O este sale en la televisión. O este es actor de películas X. Sí. Son cosas como, no me digas, Llamativas, ¿en sí, serio? sí. Bueno, ¿qué ocurre? Que me piden una investigación, una vigilancia de alguien que está dentro del gimnasio. Y es un caso de desconfianza de pareja. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que las posibilidades son muy altas que ese rumor de este detective privado le haya llegado hasta él. Esto es un motivo muy claro del por qué no decimos soy detective privado, ¿no? Totalmente. Y hay otros que no tienen, o sea, hay otros que conozco que llevan tarjetas y sitio que van, bar que van, camarero que conocen. Toma, ahí tiene mi tarjeta, porque a lo mejor le hace falta. Nunca lo sabes, ahí la llevas, una tarjeta, ¿no? Claro. Yo di el salto, ¿eh? Yo el tema de... A mí, yo siempre he sido muy cagado para los seguimientos en el sentido de decir, voy con la responsabilidad de que salga todo muy bien y por nada del mundo podría pensar, jope, que me reconozca alguien. Entonces yo di el salto, yo cuando dije, vale, voy a empezar a crear contenido, que además empecé en un podcast bastante conocido y tal, ya dije, no, a partir de aquí no hago calle ya más. Porque las dos cosas sí que lo veía incompatible. Que un día en un servicio dado, puedes decir, llego hasta aquí, estoy dentro de un coche y tal, eso es otro tema. Es decir, voy a cargar el peso de un servicio que luego no sé si tengo que interactuar con la persona, bueno, no tiene nada que ver. Que, bueno, tú veas a alguien por ahí al fondo dentro de un coche, a que yo te pique a la puerta de tu casa y te diga algo. Es diferente. Sí, tú sabes, hay profesiones, son los trucos que utilizamos los detectives, cuando alguien te pregunta a qué te dedicas y tú no quieres decir que eres detective. Entonces, hay tipos de profesiones que las puedes decir porque nadie te va a preguntar nada. O sea, A ver. una, por ejemplo, yo te diría que es vendedor de productos químicos. Yo creo, te mirarían hasta con cara triste. Me da mucha pena, el que no esté mirando y sea vendedor de productos químicos, lo siento. Os queremos también. Pero, por ejemplo, ese sería uno. O, sí, es que matemático. Sexador de pollos. Sí. Pintor de salas de espera. Pintor de cuadros de salas de espera. Que no puedo darle a la mesa, que me han dicho que no le pegue. Compositor de hilos musicales de ascensor. Esa me encanta, tío. ¿Verdad que sí? Te juro que la próxima persona que conozca, preferiblemente una mujer, me diga, ¿a qué te digas? Compositor de hilos musicales de ascensor. Hostia, yo creo que me enamoraría. Porque yo te diría, ¿me puedes componer una para mí? Bueno, pues ya saben los que nos estén viendo que cuando alguien les diga que es vendedor de productos químicos, que es pintor de sala de espera de... Pintor de salas de espera, me ¿No? encanta Pintor de cuadros de salas de espera. Esa me ha molado mucho. Sí, tienen su especialidad de ciervos, otra que es especialidad de caza y otra que es como de cosas que pasan en la ciudad, ¿no? Como cosas antiguas. También depende si es de notarios, si es de abogados, ¿no? Son diferentes. Sí, hombre, claro. No son los mismos cuadros que hay en un dentista que en un abogado. Yo Cuando tú vas a un notario, los cuadros han pasado un casting, son tristes. Sí. Hombre, cuando envían a Paco a comprar los cuadros y viene, el jefe no se queda con los cuadros alegres. Dice, no, me quedo con este y con este. Sí, claro. Estás en una notaría, Dani. En un notario... De esos que ha pintado el pintor antes de suicidarse. Y casi, ¿no? O en momentos muy fuertes de la vida. De un ciervo que lo están cazando y son cuadros porque están en una sala de espera de notario. Entonces, un notario es un notario. O sea, tiene que ser... Sí. Claro, todo acompaña. Por ejemplo, las revistas que están puestas, la pintura del local, todo depende, todo es un común. Y entonces es distinto, por ejemplo, con un dentista. Un dentista, cuando entras, los cuadros no te van a poner un cuadro de caza de ciervos. Son cuadros a lo mejor pues más como vintage o como más coloridos y más que llamar la atención de otro modo distinto, ¿no? Yo, ¿sabes que soy muy poco observador? ¿Sí? La gente me dice, pero si eres detective, ya, pero yo en mi vida normal soy muy poco observador. A mí me podría seguir un detective un año entero que yo no me daría cuenta. Yo entro a una sala, yo salgo de esta sala y me dices, ¿qué cuadros había? Digo, no lo sé. O qué plantas había, o qué había. Es que no lo sé, tío. Pero no tienes, por ejemplo, a mí me pasa, te lo digo por esto. Cuando ves una película que tienes que parar la película
en ciertos momentos. Sí, claro. Porque a lo mejor, y la persona con la que estás viendo te dice, ¿pero qué ha pasado? Y tú dices, espérate, es que quiero que la hora que pone ahí ahora es que no es la misma que ponía Ah, no, hace un eso no. fotograma anterior. Eso no. O, por ejemplo, ¿sabes algo que me ha dado ahora por hacer? Imagínate que hay una escena en una película, en una serie. Entonces, van andando por la calle, van corriendo por la calle. Y pone, restaurante Lucas Tocato. Pues yo paro y busco en Google, restaurante Lucas Tomato. Y digo, esta es la calle donde están en la película. Ah, sí. Sí, 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 sí. O es mentira. ¿Es un restaurante que han puesto para la película? De ¿O es un mentira. restaurante que existe de verdad? Hostia, qué bueno. Ese tipo de cosas me encanta. Tienes como el TOC, pues yo tengo otro tipo de TOC que es casi una enfermedad, diría yo, ¿no? Que es como, o sea, yo lo vinculo todo al final a mi vida, a lo que podemos hacer y todo, ¿no? Y estoy viendo una peli y la paro y digo, ¿qué idea acabo de tener? ¿Y si aplico esto a? ¿Y si hago un podcast? ¿Y si hago una serie de esto? ¿Y si...? Y constantemente mi cerebro, sobre todo cuando descanso, ¿sabes? Cuando estoy en la operativa del día a día, estoy muy metido, esto aquí, esto aquí, esto allá. Pero cuando me relajo, es decir, va, aunque sea un fin de semana, es que no para en mi cabeza. Igual que vea una peli, un podcast, lo tengo que parar 8 veces. Pues me encanta que me digas eso porque me pasa algo muy similar. Y eso yo creo que es porque somos creativos y somos innovadores. Y hay ideas, yo le llamo ideas pegajosas. Hay ideas que tienes que se te pegan Mm, y que hasta que no las desarrollas no surgen efecto. mm. Pero se me ocurre a mí no solamente ideas, que he tenido muchas para clientes, sino frases. Ostras, esta frase para un cliente. O, por ejemplo, ahora estoy trabajando mucho que me encanta y es el modo en el que envío el correo electrónico no al cliente habitual. Al cliente, le llamo cliente, pero no es cliente porque no ha habido facturación todavía. Pero es por no, Potencial. sí, como un cliente potencial Mm. o cliente estratégico, un cliente que me interesa. Y estoy otra vez trabajando más la magia del asunto del correo electrónico. Me encanta, Dani. O sea, me he dado cuenta que ese cliente potencial o estratégico recibe muchos correos electrónicos al cabo del día. Mm. Por LinkedIn recibe mensajes privados. Y ese correo electrónico que recibe tiene que ser un correo electrónico distinto a lo que ha recibido. Cuando lo ve, tiene que decir, ostras, ¿esto qué es? ¿Este qué me dice? Que, el asunto como que le tiene que romper. Sí. Y luego, dentro del cuerpo del correo, cada vez intento ser más escueto, lanzar el mensaje oportuno e intentar enamorarlo con ese primer correo ¿Tú electrónico. has visto a Isra Bravo? Claro. El Él lo parte. copywriting. Sí, exactamente, él lo Pues parte. esto es justo lo que estoy buscando. Y Mm, esto es aplicarlo. Pues ese tipo de cosas con lo que mi cabeza trabaja. Y luego, en esa primera pregunta que me hacías, el cómo eres o defínete, mm. hay algo que me encanta, esto lo conocen muy pocos, y es que me gusta mucho escribir aforismos. Aforismos es una frase muy corta e intento que sea un aforismo que tenga un toque de sentido del humor. Escribí un libro en julio y Sí, se llama Aforismos sí, te lo Detectivescos. compré. ¿Es verdad? Aforismos Detectivescos. Y ahora estoy con el segundo, también de detectivesco. Y entonces hay veces que me parto de risa, hay veces que me funciona, hay veces que no. Por ejemplo, ayer, Dani, se me ocurrió hacer un micro relato muy corto sobre un detective privado que tiene hipo crónico. Pero el hipo le da cuando vigila o cuando sigue a alguien, porque se pone nervioso. Entonces, los momentos de estrés le da por tener hipo. Entonces, claro, yo solo me imagino la situación de un detective siguiendo a alguien con hipo. Entonces se me ocurre que solo cuando se pone una trompeta de las de plástico de los niños y la toca 3 veces, es cuando el hipo se le va, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ponerte, pues así es como trabaja mi cabeza. Hoy es un aforismo o, sobre todo a nivel del podcast, cuando quieres crear el contenido y quieres estructurar lo que es el guión, oye, ¿qué país voy a hablar? Pues venga, voy a hablar de este país. ¿O de qué personaje voy a hablar? Voy a hablar de este personaje. Oye, no he hablado de series de detectives, pues voy a hablar de series. O no he hablado de la música de los detectives privados, las bandas sonoras que se utilizaban. Pues así es más o menos como mi cabeza más o menos medio trabaja, ¿no? Pero te lo pasas genial, ¿a que sí? Sí, sí, yo creo que es una suerte. El Sí, que es sin duda. creativo y es innovador es una suerte porque lo que está claro, hombre, no lo sé si para la persona que está a tu lado está tranquila, porque claro, Sí, el estar... mira, estas navidades me tomé, sí, creo que 14 días de... Llevamos algún tema, pero normalmente como mis clientes son empresas, tanto en navidades como agosto, le bajamos, ¿no? Creo que llevamos un par de temas, pero un modo muy tranquilo, ¿no? Por lo tanto, yo me permití relajar. Pues mira,
antes de que acabasen las Navidades, María, que trabaja conmigo, me está diciendo, no te vayas más de vacaciones. Porque vuelves con todo esto. Claro, Vuelves con todo esto. claro. Tengo que hacer tal, pum, pum. Desde el primer día, pero es que no lo hago queriendo. O sea, me voy a pasear al perro y pienso en eso. Entonces, creo que tu cabeza en ese sentido es muy como la mía. Tú dices creativo, yo no me considero a mí mismo creativo, ¿eh? Pero me vienen esas cosas. Pero creo que en ese sentido tu Pero ¿qué cabeza y la nombre mía... si no le pones creatividad, ¿qué nombre le pondrías? No le llamas creativo, pero le llamarías innovador, imaginativo, empresario, No sé, emprendedor. no sé. Emprendedor me gusta más. Emprendedor me Sí, gusta es una más. palabra que está como muy, De moda, ¿no? quizás como de moda y denostada. Creo que tiene, Ya. todavía creo que tiene una A connotación. mí me gusta la palabra, lo que pasa que creo que se ha prostituido mucho últimamente, del punto de decir que, vale, emprendedor ya es el que se levanta a las 5 de la mañana, lee no sé cuántas páginas de libro, tal. Cosas que son hábitos, bueno, a mí las 5 de la mañana no me gusta nada, pero algunos hábitos que pueden ser buenos, claro, que levántate a las 5 de la mañana y date una ducha de agua fría. Escucha, mira, yo, mi cabeza, si me levanto a las 5 de la Gracias. mañana, no, porque mi trabajo es más de calidad que de cantidad, de tomar decisiones, pero buenas. Si me levanto a las 5 de la mañana, yo no sé ni de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, no, eso. Entonces, la palabra emprendedor creo que últimamente se ha tirado bastante por ahí, pero es una palabra que me gusta. Yo te digo que me identifico más con eso, pero soy una persona muy de hacer. O sea, yo pienso algo y lo hago. Y mi forma de testear si funciona o no es haciéndolo, no es pensándolo más veces. Entonces, yo, claro, en mi cabeza lo saco, vamos a hacer esto, tal, ¿vale? Da igual, lo vamos a testear en la realidad, aunque me equivoque. Pero me equivoco y digo, vale, pero me he equivocado solo en una parte. Ahora vamos a ver esa parte si la puedo corregir. Luego lo puedo desechar o no, pero eso. Entonces, por eso sí que me gusta la palabra emprendedor, porque emprender me suena como a hacer, ¿no? Pues sabes que tienes razón y que me gusta. Me gusta mucho esa connotación y esa manera de verlo y sobre todo el llevar a cabo esas, no tanto el cumplir los objetivos o tus ideas o Hmm. llevarlas a cabo, pero es que el pensar, pues te decía que creo que somos unos privilegiados, el poder querer hacer las cosas de un modo distinto, ¿no? Hmm. El poder ver, oye, ¿y cómo puedo hacer esto y este contenido? ¿Y cómo puedo llegar hasta este cliente? ¿Y si cambio esto en la página web? Hmm. Oye, yo he llegado a plantear, he llegado a contratar hasta un diseñador para que me diseñe las facturas que le envío a los clientes. Porque he pensado decir, oye, la factura, ¿por qué tiene que ser aburrida? Claro. ¿Por qué el cliente tiene que recibir una factura Sí. seria, aburrida y profesional? ¿Por qué no puede ser una factura innovadora, distinta, que el cliente diga, ostras, que entre por los ojos, ¿no? De esas que, como las tarjetas esas que las abrías y te sale un hilo musical, pues Sí, con un exacto, ascensor, ¿no? exacto, Con hilo musical de facturas. exacto. Sí, Nueva profesión. toda la razón. Esto, por ejemplo, me encantaría. Sí, ahora, por No, ejemplo, pero te entendí, sí. Di. ahora, esto que tú dices de la tarjeta, creo que vivimos en unos tiempos en los que todo es digital, Sí, sí. ¿no? Y creo que todos aquellos que apuesten de nuevo por el papel no les va a ir mal. 100%. Por ejemplo, yo he sido de una generación, años 80, 90, 2000, que recibíamos revistas en papel, ¿no? De asociaciones, de Ujú. empresas, de clientes que hacían revistas especiales para los clientes. Ahora todo es digital y cuando es digital es que pierde la magia, le 100%. pierde todo. Aquel que diga, oye, voy a enviar una revista, pero voy a enviar en papel. O voy a enviar Totalmente. esto en papel. O sea, a mí Totalmente. no hay nada que más me gustara. Yo llegaba hasta innovar y diseñar lo que es el sobre que el cliente recibía. La carpeta, todo eso, para mí me encantaba. Es que la experiencia es La diferente. experiencia cliente, El justo. olor, La acabas el de dar. tacto. La acabas de dar. Eso. Sí, yo te digo más. Dani, yo me he llegado a currar hasta el compact disc de música para que cuando el cliente llamaba por teléfono, si estaba la centralita ocupada, hasta la música que escuchaba. Hasta en eso pensaba yo. ¿Qué tipo de música quería que el cliente pusiera? Y me ha pasado, hombre, no mucho, pero me ha pasado de pasar la llamada y el cliente decir, oiga, estoy encantado escuchando a Stevie Wonder o estar escuchando a Bee Gees, por ejemplo, ¿no? Me encanta la música que ustedes ponen. Qué bueno. Claro, todo eso son detalles, pero que creo que el cliente le da por entender que se hacen las cosas con cariño y se hacen bien. Mira, Dani, cuando tú haces las cosas con cariño, la haces bien. Tú estás enviando la factura de un modo distinto y original. Ujú. Le pones a un cliente la música de los Bee Gees o de Stevie Wonder cuando le llamas por teléfono. Le estás dando calidad, le estás dando buen precio. Puede llegar otro competidor tuyo. Esto lo aplicamos a nuestra profesión, pero lo puedes aplicar a cualquier tipo de actividad de cualquiera que nos esté oyendo. Ujú. Es imposible que un competidor te lo vaya a quitar, nunca. Aunque él sea más barato. Porque tu cliente va a decir, no voy a cambiar, ¿para qué? Ujú. Tengo un tipo
que cuando tengo un problema, ahí lo tengo. Y me está buscando la solución. 100%. Es distinto, original, me siento escuchado, me siento querido y me crea esa experiencia cliente. 100%. Además, yo creo que en nuestro trabajo, uno no sabe si ha dado con la persona adecuada hasta que no le has acabado el tema, por lo tanto ya la has cobrado, ¿no? Es decir, cuando yo te acabo la investigación, solo después de acabarla, a veces durante, pero sobre todo después de acabarla, sabes si he dado con la persona o no he dado con la persona, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, la confianza es fundamental en este sector. Es decir, oye, yo antes de ponerme en manos de, es como un abogado. Oye, pues exagerémoslo, me van a acusar de asesinato. Oye, no me la quiero jugar a ver con quién funciona y con quién no, porque para este juicio solo tengo una oportunidad. Luego, vale, a este ya no lo llamo más o sí lo llamo, ¿no? Entonces, y quiero una persona que me rinda. Entonces, el transmitir confianza, por eso también la importancia de, como tú decías, dar la cara en las redes sociales, en televisión, donde sea, pero genera mucho más confianza una persona como tú y como yo, que estamos hablando normal, como estaríamos hablando en una terraza, que no el de la careta de payaso que tú estabas diciendo, ¿no? Esa confianza que puedes ver también es no solo una barrera de entrada para contratar a un detective, me refiero a un detective en particular, sino es una barrera de salida, que es lo que tú estabas diciendo. Es decir, cuando yo ya confío en un detective, ya no quiero a otro. Ya tengo el mío de confianza. Eso es. Ya que me bajas el precio, es que me da igual. Yo estoy contigo y creo que esto lo podemos aplicar a cualquier tipo de actividad. Es más, yo te diría algo. Si ese cliente, imagina que está un año entero sin volverte a pedir un trabajo, porque lo que te ha pedido es algo recurrente, no es un cliente mensual que te pide un trabajo. ¿Cuántos crees tú que a este cliente, con el que quedó muy contento contigo y está encantado, cuántos crees tú que si se llama Carlos, el día de San Carlos, coge un correo electrónico o un WhatsApp y le dice, Carlos, que sé que hoy es San Carlos, feliz día de San Carlos? O cuando has hablado con él, muchas veces el cliente tiene ganas de contarte cosas. Y el problema es que nosotros escuchamos, el detective privado es muy de escuchar, pero lo que queremos es llegar a la conclusión o planificar, porque lo que estamos buscando es decirle, señor, usted necesita esto, voy a hacer una planificación, le voy a enviar el presupuesto y le voy a enviar esto. Pero hay muchos clientes que te cuentan, estoy de obras en mi casa, o mi mujer está enferma, o mi hijo está estudiando fuera, o tengo un problema personal con mi hermano que estoy enfadada. ¿Cuánto crees tú, detectives privados, que cuando llega el momento pasan unos meses y hablan con ese cliente y le preguntan, por cierto, ¿cómo está tu mujer? Tío, Oye, yo ¿y tu hijo cómo lo lleva? 100%, 100%. Yo lo hago muchas veces de forma genuina, de que me sale. Y el otro día justamente me lo dijo un chico, ¿no? Que hizo una consulta conmigo. Y de hecho al tiempo me contó, porque yo había dicho, ya me contarás cómo va. Me contó, oye, al final no te necesito porque lo he descubierto también infidelidad. No lo he descubierto por mi sitio, tal y cual. Oye, perfecto, bueno, lástima, pero al menos lo has descubierto, ¿no? Y luego al tiempo me acordé de él. Nada, un día estaba volviendo a casa, me acordé de él y le pregunté, oye, ¿cómo estás, tal? Y el tío, ¿Lo joder, o sea, hiciste? sí. Y tío, hostia, qué sorprendido. Oye, tío, y que no tenías por qué ni contestármela otra vez, porque ya había acabado la consulta, ni ahora preguntármela. Ya, joder, pero te he escuchado durante una hora, y quiero saber cómo estás, ¿no? ¿De qué era el trabajo? ¿Vale? Infidelidad. Imagínate que ese señor es empresaria y tiene un problema con un empleado que cree que está de baja. ¿A quién crees que va a acudir? 100%. Es esto. 100%. Entonces, casos como él hay muchos. 100%, pero yo creo que también lo hago por, la gente lo hace porque percibe, como este chico, que de forma genuina yo me preocupa por él. ¿Me explico o no? O sea, que me ha salido a mí, que no es un esto empresarial que tengo una alarma en el móvil para decirle recordatorio de tal, sino que realmente me he preocupado por él. Y cuando la gente entiende esto también me lo dijo el otro día un cliente que al final no me contrató porque yo mismo le dije, mira, más vale que no me contrates, porque los números no te van a dar. Y luego al tiempo me dijo, oye, resuelto mi problema, por cierto, además me puso una parrafada que me emocionó muchísimo, me dijo, oye, por cierto, que si algún día tengo algo, te contrato a ti 100%. Porque además tú mismo como que te tiraste piedras en el tejado y me dijiste, no me contrates. Claro, la gente realmente lo percibe y aunque, realmente, Oscar, tío, aunque él no me vuelva a llamar nunca más, pero yo soy feliz de no haberle dado a lo que realmente pensaba que tenía otra alternativa. Y lo hago realmente más a menudo de lo que parece porque, y tú ya lo sabes, pero hay investigaciones que creo que son más rentables que otras o que creo que hay formas mejores de tomar las cosas o no, ¿no? Ayer mismo con una señora que me llamaba, porque tiene un empleado que está de baja, y me contó la situación y yo le dije, yo, si no te da más problemas que este, me esperaría. A ver si te coge el alta. Cuando tienes revisión en un par de semanas, espérate a ver un par de semanas y luego hablamos. Porque sí, tío. Porque al final creo que estamos aquí para ayudar. La cara que tengo es de orgullo, porque hace unos minutos te decía que me sentía orgulloso
de que representaras la profesión visualmente en redes sociales. Pero me siento orgulloso de tener un compañero dentro de la profesión que es capaz de hacer esto. Y no me cabe duda que la gran mayoría hacemos ese tipo de cosas. Pero es que me encanta el que podamos compartir eso con un cliente, porque la sensación tan bonita que te produce el recibir un correo electrónico de un cliente, como tú decías, que te emocione, el que hayas llegado dentro de ese cliente, que no se haya quedado solamente en el cliente proveedor, sino que ha habido algo más, ha habido una conexión especial, ha habido como oye, Dani, gracias. Yo estoy seguro que esa persona, si tiene un amigo que le pregunta, oye, ¿tú no conoces a un detective privado? Es que fíjate el problema que tengo. Le dirá, hombre, sí, conozco uno. Conozco uno muy bueno. Fíjate. Sí, aunque no pase, ¿no? Yo, hostia, Óscar, igual soy yo, pero es que no tengo otra forma de entender las relaciones profesionales. O sea, tanto con mi equipo, lo primero, no sé con quién hablaba el otro día, sí, con una persona con la que suelo trabajar, que me decía como, oye, he hablado bueno, con otra persona que le da trabajo, y me decía, como que decía que para él simplemente pues eran trabajadores y ya está, ¿no? Y digo, es que yo tengo una visión muy diferente. O sea, para mí me es imposible tener una relación no personal con alguien con el que yo trabajo de esto. Ya no te digo con una persona que está conmigo fija todos los días, sino con gente que suele estar conmigo X días por semana. Es que yo no puedo tener otra relación. O sea, son gente con la que luego me quiero ir a cenar, me quiero ir de copas. Evidentemente, oye, puede ser que un día tenga un tema en Lugo, hable con alguien, no llegue a hacer mucho lazo, pero bueno, ya a ver si te veo en un congreso. Pero realmente si estoy con los clientes me pasa igual. Evidentemente no puede ser con todos, porque hay empresas con las que básicamente habla mi responsable de administración con su responsable de administración. Entonces, yo realmente con esa persona a veces ni llego a hablar ni siquiera, pero porque esa persona no quiere, porque mi teléfono siempre está disponible para ellos. Entonces, así es imposible hacer una relación personal. Pero con todas las personas con las que hablo, es que tienen un problema. Y el problema, aunque sea una baja laboral, no es un problema empresarial, es un problema personal. Ojo, ¿eh? Sí, es algo que le preocupa. Es algo que está de noche dándole vueltas diciendo... Sí, sí, exactamente, exactamente. Oh. Aunque luego lo metamos dentro de unos números, que tienen que salir los números y tú me pagues algo y saques algo más económicamente, pero está dentro de algo personal y algo emocional. Y tú le tienes al final que dar esa respuesta. De hecho, hay muchos que me llaman como frustrados, porque tienen, por ejemplo, una pequeña empresa, y una baja dentro de una pequeña empresa es mucho peor que una baja en una gran empresa. Claro. Si tú te vas a un Corte Inglés, una empresa muy grande, tienes muchos trabajadores y al final de alguna forma se diluye. Pero me llama mucha gente con empresas de 4, 5, 10 personas que tienen una baja y les está destrozando la plantilla, el presupuesto, todo. Y me llaman de verdad preocupados. O sea, se ha convertido en un problema que pasa de la empresa a pasa a su casa. Entonces, yo le tengo que también saber dar una respuesta emocional a eso. Pero, Dani, una pregunta personal. ¿Tú Sí. siempre has sido así? O sea, ¿esto es algo, por ejemplo, inculcado por tu padre o por tu madre? ¿O es algo que tú...? Porque para mí siempre me ha sorprendido... Hombre, mm, primero me sorprende lo joven que eres y la inteligencia emocional que tienes. No me cabe duda que son valores que tanto tu padre como tu madre te han inculcado, pero luego no sé si es que te has preocupado de leer, de estudiar sobre inteligencia emocional, que has visto charlas o es un mundo que te gusta en sí. Porque esta manera que tú tienes, que los dos entendemos que es el modo claro de entenderlo y de cómo se tienen que hacer las cosas con las personas, en definitiva, que nos rodean, sorprende el modo que tienes de contarlo y de explicarlo y que lo lleves a cabo. Ay, yo te podría decir, me han dado muchas más cosas, pero tengo tres cosas muy claras que me dieron siempre mis padres. Y una de ellas es, que me lo repetía sobre todo siempre mi madre, que es, trata a los demás como te gustaría que te tratasen a Uf, ti. Eso, pero es que muy desde que buena. tenía 0 años. 0 años hasta el día en el que se fue este año. O sea, siempre, toda la vida. Entonces sí que es algo que lo tengo muy, muy claro. Y luego, a ver, sí, me gusta leer, me gusta pensar, pero es que al final, es lo que te digo, Oscar, o sea, yo no trato bien a una persona porque haya un karma que luego me vaya a favorecer. O sea, realmente al otro lado es que hay una persona que le estás haciendo un bien. O sea, ya no necesito nada más. Y bueno, para los que nos veis, o sea, no le he pagado a Oscar para que, No, 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 no. para Pero, que... pero, Es pero que me que, sacan los colores, joder. pero que a veces te sientes como orgulloso de decir, ostras, me encanta la profesión que tengo, porque fíjate todo lo que eres capaz de hacer, ¿no? 100%, 100%. De hecho, yo me he sentido muy identificado contigo cuando hablabas del mundo de la empresa. O sea, a mí me encanta el mundo de la empresa. Pero, jope, lo que tú decías de los puntos de Steve Jobs, ¿no? Para el que no lo haya visto, Steve Jobs tiene un discurso muy famoso. Decía cómo cuando tú vas avanzando en tu vida, al final o en un momento dado eres capaz de unir los puntos y por qué han pasado ciertas cosas, ¿no? Que es a lo que tú te referías antes. Claro, yo en mi caso, yo sabía que me quería dedicar al mundo de la empresa y luego al final la vida, como falleció mi padre y se dedicaba a esto,
y tuve que hacer esto, me gustase o no, me he dado cuenta de que realmente este era el sitio en el que tenía que estar. O sea, aplicar el tema de empresa al mundo de los detectives privados y también por la persona que soy, de que realmente lo que yo disfruto y lo que yo quiero es seguir ayudando a la gente. O sea, desde el primer día que a mí me llama un cliente que tiene un problema, que, como tú dices, le lleva dando vueltas a la cabeza día y noche, hasta quizás solo unas semanas más tarde, en las que me da las gracias por haberle resuelto el problema. Así que ya no necesito nada más. Oh, que la vida te pueda dar ese tipo de recompensas y que la profesión te pueda dar ese tipo de recompensas. Buah, Espectacular, espectacular. sí, sí, Oye, es una suerte. se nos acaba el tiempo. ¿Hay algo de lo que te gustaría hablar? De lo que tú quieras. Estoy súper a gusto. Me quedaría hablando el Yo doble de también tiempo me más. quedaría, yo también me quedaría hablando, por eso no quería interrumpir, pero ¿hay algo particular que quieras comentar? No, no, de todo lo que queramos hablar, o quieras preguntarme algo, o quieres hablar algo del libro, de mí, del podcast, de pregúntame algo personal, lo que quieras. Sí, hemos tirado con el libro, pero creo que te han hablado mucho del libro, ¿no? ¿Hay algo que quieras contar en particular? Yo realmente, no sé si lo he dicho antes, pero os recomiendo, o lo he pensado, pero realmente recomiendo que compren tu libro. El libro me he sentido muy orgulloso este año de tenerlo. Me ha faltado, ayer hizo un año que falleció mi madre y el libro salió publicado el 19 de marzo. Mi madre vivió todos estos años mi proceso de estudiar, de trabajar el libro, de encontrar la editorial, una editorial tan importante como Ariel, ¿no? Mm. Detrás del grupo Planeta. El libro se llama The Baker Street o The Baker Street a Paseo de la Castellana. Y yo en mi cabeza, cuando mi madre hará un año y una semana le detectan lo que le detectaron, yo decía, ojalá que mi madre aguante para verla en primera fila cuando presente el libro. Y me faltó eso. Pero dentro de todas las grandes satisfacciones que uno puede tener, el libro te puedo decir que es una de ellas. O sea, el ver el libro con tu nombre, eso es algo que te llena mucho. Es algo que un libro de detectives hecho por un detective privado, hay pocos, y luego me está encantando la aceptación que está teniendo. Mm. Y luego está hecho de un modo que puedes abrirlo en cualquier parte del libro. Claro. No es un libro que tengas que leerlo desde el principio hasta el final, sino en cualquier parte, como si lo quieres abrir por el final. Son apartados pequeños y de todo vas a aprender. Hay anécdotas, hay curiosidades, hay casos reales, hay nombre de agencias, hay todo un apartado precioso que me encanta, que es todo relacionado con las señoritas detectives, con las mujeres detectives. Es un mundo que me encanta. Es un mundo que lo conocí hace unos años y me encantaría, fíjate, cuando me preguntan por la segunda parte del libro, que solamente estuviera dedicado a todo el mundo de mujeres detectives, que me parece apasionante. ¿Sabes que tengo un proyecto de detectives que está en proceso que se llama Warner? No me digas. Sí. ¿Como Kate Warney? Sí, exactamente, por eso viene. Kate Warner, bueno, explícalo tú, que eres mejor que yo. Bueno, Kate Warney está considerada la primera mujer detective de la historia, pero cuando hablamos de los primeros, esto hay que tener mucho cuidado con esta frase. Por ejemplo, Eugene Vidocq se dice, ¿es el primer detective privado de la historia? No, cuando Eugene Vidocq empieza en París a trabajar, ya había directorios con 100 agencias de detectives en París. Posiblemente a lo mejor digo la primera porque puede salir un anuncio de una mujer detective que todavía no ha salido. Alan Pinkerton, un escocés que tiene una de las grandes agencias de detective privado, conocido por el emblema que tiene, que es un ojo. Hablaremos en algún momento de la iconografía detectivesca, es un ojo masónico, es un ojo humano, que debajo pone la frase "We never sleep", nosotros nunca dormimos. Y voy a explicar de dónde viene esta frase. Él pone un anuncio en el periódico buscando agentes detectives privados. Es el primer detective privado que tiene un código deontológico. Él no quiere detectives privados que tengan antecedentes penales y que hayan sido forajidos o que hayan estado en la cárcel. Para él era un modo perfecto de poder transmitir confianza a sus clientes. Cuando tienes gente con un pasado un poco turbio, pueden tener la tentación de que una persona investigada les diga, tú me estás siguiendo, te doy dinero, y tú a tu jefe le dices que no me has visto nada. Entonces, una de las personas que va a verlo buscando trabajo de detective es Kate Warney. Y él cuando le dice, señora, no estamos buscando administrativas ni secretarias. Ella le dice, señor, no estoy aquí para un puesto de administrativa. Yo quiero ser detective privado. Y él se ríe de ella. Pero una mujer detective privado, eso no puede ser. Señor, las mujeres detectives privados estamos mejor preparadas que los hombres. Tenemos empatía, tenemos paciencia y además, piense algo. Cuando un hombre bebe alcohol, se le va la lengua. La mujer es capaz de aguantar. Tanto confió en ella que la contrató ese mismo día. Bueno, pues ella creó un departamento especial que se llama las Pinkerton Ladies, con 7 mujeres a su cargo. Las Pinkerton Ladies. O sea, no existe un departamento parecido, ni nada parecido, y hablamos de hace más de 100 años.
Pues ella, tenemos que ver la agencia de Pinkerton y a ella más como una vigilante de seguridad y como una directora de seguridad más que como detective. No hacían muchas investigaciones, era más protección de lugares y de personas. Pero de las protecciones de personas, una es Abraham Lincoln. Entonces, ella descubre que hay un complot para asesinar a Abraham Lincoln. Y va a ser, todavía no está nombrado como presidente. Y ella lo acompaña toda una noche entera dentro de un vagón. Y se queda con los ojos abiertos, con 2 agentes de detectives. Están toda la noche despiertos, vigilando que no le pasara nada a Abraham Lincoln. Y consiguen desviar el tren, el recorrido, para que fuera por otro sitio. Y de estar toda la noche despiertos para que no le pasara nada a Pinkerton, de ahí viene la frase de "We never sleep", nosotros nunca dormimos. Las cosas del destino. Cuando a Abraham Lincoln lo nombran presidente, al poco tiempo le metieron un tiro viendo una obra de teatro en el Teatro Ford y murió asesinado de un tiro. Así que me encanta que tengas ese proyecto de Warney. Hay muchas más, ¿eh? Podemos hablar otro día de las señoritas detectives, porque hay nombres y apellidos muy interesantes con historias. Además conocía la anécdota y jope, el carácter que debía tener esa mujer para tan joven coger y enfrentarse a ese señor y decir, a ver, que no vengo a limpiar ni a ser secretaria, que vengo a ser detective. Y hay una frase que ella decía, a ver si me acuerdo, decía, además que creo que sigue siendo cierta a día de hoy, fíjate hace cuánto pasó, ¿no? Que decía, las mujeres somos las que más confianza damos y también las que hacemos que, bueno, tú has dicho algo parecido, ¿no? Y también las que hacemos que los hombres hablen más. Eso es. Pero es que sigue siendo real. Claro. Sí, por eso la mujer detective privado tiene un don especial. Ya no solamente es la empatía o lo resolutivas que son, sino a la hora de hablar, por ejemplo, las primeras mujeres detectives, y lo cuento así como muy rápido, que también aparece en el libro. Las primeras mujeres se llaman las ladies detectives. La traducción en España de ladies detectives lo pusimos como señoritas detectives, pero lo ponemos por 2 motivos. Uno es la traducción literal de ladies detectives y otra es que la mujer, a principio de siglo, no podía trabajar sin la autorización del marido o del padre. Entonces, las que trabajaban como detectives, pues o bien o el padre o el marido no conocían a qué se dedicaban. Pero las primeras vienen de los primeros centros comerciales en Reino Unido, ¿no? Eran las detectives de tienda. Y entonces en Reino Unido, donde la climatología es muy mala, los centros comerciales eran tiendas donde había techo. Entonces las mujeres de alto nivel económico compraban dentro de ese centro comercial. Pero que tuvieran alto nivel económico no significaba que le gustara coger cosas y llevárselas. ¿Quiénes eran las mejores para poder estar en las tiendas vigilando? Los hombres no pegaban ni con cola, porque eran tiendas de mujeres. Que había mujeres, un poco a nivel discreto. Y esa es, digamos, es el origen de las primeras mujeres detectives privados, ¿no? Qué bueno. Y en esta profesión tenemos compañeras fantásticas, súper válidas. Para empezar, la presidenta del Colegio de Detectives de Cataluña es una mujer. Exactamente. Hasta hace unos días, la presidenta de una asociación de detectives, la principal por número de asociados en España, era mujer. Y hoy en día es un referente a nivel internacional, la mujer detective y la mujer detective española. Así que todas las mujeres que piensen en ser detectives, me lo preguntó por Instagram una chica no hace mucho. Oye, me gustaría ser detective, pero no sé si ser mujer es un problema. Al contrario. Todo lo contrario. Al contrario. Les va a ir muy bien. Sí, 100%. Y luego hay sitios donde la mujer se puede mover de un modo que el hombre pues llama más la atención. 100%. Ya no solamente era en el pasado, que había pues juegos de cartas, fiestas especiales donde solamente había mujeres y el hombre no podía estar, pues esas mujeres son las detectives que se movían ahí desde ese punto de vista, España, ¿no? somos 1/3 de mujeres en la profesión. Más o menos, ¿tú crees? Sí, bastante, además, yo vi la estadística, bastante alrededor del 33%, sí. Yo pensaba que estaba un poquito más alto. Bueno, yo te voy a decir un 40 y tantos, pero bueno, estamos hablando de 5 o 6 por puntos. Puede ser que son 35. Sí, pero vamos, que hablamos de 5%, 6%. O sea, Sí. todavía queda un poquito para llegar a ese 50%. Sin embargo, te digo, cuando doy clases en la universidad, el porcentaje es mayor de mujeres que de hombres. Sí. No sé por qué. Porque luego se vuelve a la hora del tiempo real, ¿no? De trabajar. Quizás habría que encontrar el punto, ¿no? De también enseñarles a la gente cuando salen que no todo el trabajo tiene que ser un seguimiento acelerado, que son cosas que quizás tradicionalmente los hombres empatizamos más, ¿no? Por esa testosterona que tenemos, aunque hay tías que evidentemente Son guerreras, son muy guerreras, evidentemente, pero también hay muchas chicas que les gusta combinar con una parte más tranquila, de despacho, etcétera, etcétera, que ese trabajo también existe perfectamente, ¿no? Pues sí.
Pues Óscar, oye, me quedaría hablando, Igual te digo. o sea, toda la tarde, toda la noche, sacaría cena, vino, Bueno, no vamos. tiene por qué ser la primera, ¿no? O sea, No, va a ser para la nada. primera, pero que no tiene por qué ser la última. Efectivamente. Lo La podemos, primera lo sí podemos tiene que repetir. ser. La Sí, sí, la primera primera sí. es. Pero que es algo que podemos repetir, podemos hacerlo en otro momento. Sí o En sí. Málaga, por ejemplo. Por ejemplo. Y seguimos hablando de clientes y de empresa y de ideas y de la vida. Por ejemplo. Oye, pues ya tengo excusa para ir a Málaga, buscamos un sitio como este así de chulo y tal. Pues oye, Óscar, de verdad, gracias por estar aquí. Me lo paso súper bien. Yo lo mismo te digo, gracias por contar conmigo. Ha sido un honor, ¿vale? Muchísimas gracias, Dani.